Este módulo trata sobre creación de tu propio website. Según lo que he estado viendo, ¿vale? Muchos de vosotros ya tenéis una página web, un website. Si tenéis dudas, lo que os he dicho, me vais diciendo, ¿vale? No sé cómo las tendréis, si queréis ir poniéndome sobre la marcha algo en el chat. Hoy la clase va a ser un poquito más teórica, ¿de acuerdo? Hoy la clase no va a ser aburrida, intentaré que no lo sea, ¿vale? Pero no va a ser tan guay como puede que sea el viernes o el jueves, ¿de acuerdo? Que nos meteremos ya un poquito más de pleno con el WordPress. Mi colega de trabajo, José Antonio, os explicará un poquito sobre WordPress, cómo gestionarlo, cómo crearlo, cómo instalarlo, ¿vale? WordPress.org. Yo os explicaré el jueves WordPress.com. WordPress.com es diferente, ¿vale? Es la misma herramienta, pero una es cloud, una está en la nube y la otra es descargable e instalable, ¿vale? Él se ha quedado con la parte buena, ya se lo dije a él, lo repito y no me canso, y es la descargable, la que lleva miga, la que tiene chicha. Bueno, entonces vamos a empezar. A ver, un segundito. Sí, vale. Vale. Podemos dividir los tipos de website de 1000 maneras, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que nos interesa, porque hoy vamos a hablar sobre el desarrollo a medida o los CMS, es dividirlos según sus contenidos, ¿vale? Según sus contenidos tenemos 3 tipos de website. Los estáticos. ¿Qué es un website estático? Un website estático no es un website que no se mueve, que no tiene un slider, que no. Un website estático hace referencia a los contenidos que hay dentro, es decir, siempre son los mismos, ¿vale? Son los websites que no tienen un flujo de información constante, sino que la información es la misma desde el minuto cero, siempre, ¿vale? En la siguiente diapositiva veremos un poquito más a fondo cada uno de ellos, ¿vale? También tenemos los websites dinámicos, que suelen ser hoy en día la mayoría, ¿de acuerdo? Un website dinámico, pues es que significa que el flujo de información, pues como os he puesto aquí, es dinámico y va cambiando en forma de post, noticias, slides, proyectos en caso de que sea un portfolio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después, por último, y no menos importante, sino que al revés, que sí los más importantes, porque forman la gran mayoría, son los websites abandonados, ¿vale? Que en un comienzo se plantearon como websites dinámicos pues, con mucha ambición, con muchas ganas, de yo voy a montar una página web que va a ser la leche, que voy a meter noticias todos los días, la gente va a estar siguiéndola, va a ser... Vale, pues eso empieza así, pero acaba en un website que está abandonado, que no utiliza nadie, que casi mejor que no estuviera, ¿vale? En un comienzo, pues eso, como os lo pongo aquí, se plantearon como dinámicos, pero como su propio nombre indica, se dejaron abandonados. Son la gran mayoría, ¿eh? Luego veremos cifras, ¿vale? Porque os he preparado una diapositiva con cifras, las comentaremos si queréis, pero ya veréis que es la abrumadora mayoría. Y más ahora que la tendencia, de acuerdo, en este mundo, no es voy a cambiar mi página web o voy a... No, todo lo contrario, es la que está, déjala como está y vamos a hacer una nueva. Total, ¿sabes? Nadie paga... quiero decir, nadie paga por cambiar la web, prefieren pagar por hacer una nueva. Entonces se va acumulando la basura, por así decirlo, en la red y acaban abandonadas. ¿Es triste? No, porque de vez en cuando Google las indexa, entonces muchas veces buscamos cosas que igual no nos interesan o no están en la nueva web que ha hecho esa empresa o esa persona en cuestión y podemos encontrar los resultados que queremos o la pregunta que hacemos o la indexación que necesitamos en este caso, ¿vale? En una web antigua, que está ahí. No son menos despreciables, pero no están actualizadas. Y no son las que nos interesan realmente. No, nadie coge y dice voy a hacer un website y lo voy a dejar abandonado. No. Bueno, hay gente que igual sí, igual, quiero decir, se juntan 3 colegas, dicen vamos a hacer la gracia, cogemos un dominio de risa, ponemos, yo qué sé, una imagen de un gatito y con un chiste debajo y la dejamos ahí para el infinito de los tiempos. Pues bueno, no es el caso, ¿vale? No es lo normal, aunque existe, pero bueno, ahí está, ese tipo de páginas web según sus contenidos. A ver,
vamos a ver un poquito las características de los websites estáticos, ¿de acuerdo? Bueno, os he dicho que si tenéis alguna duda o queréis hablarme, me interrumpáis, pero estoy viendo el chat vacío. Lo único que leo es que yo solo tengo los dominios. Ya. Pues muy bien, Erika. Mejor que no tener nada, es tener los dominios. Así no te los quitarán y cuando estés, cuando puedas o cuando necesites y te veas con ganas, tengas tu website. Eso está muy bien. A ver, hablamos, características de websites estáticos. Pues mira, pueden ser websites antiguos o corporativos de empresas pequeñas. Suelen ser páginas... espera, las preguntas... todos los panelistas y participantes, sí. ¿Qué? ¿Cómo? No, que es al final es que por favor, todos los comentarios, lo que nos indicamos todas las sesiones, que todas las dudas, bueno, todos los comentarios o preguntas que hagáis a los panelistas, por favor, escribir la opción en lugar en el chat, seleccionar la opción de enviar a todos panelistas y participantes, no solo a todos los panelistas, porque si no, los demás alumnos no ven las preguntas, ¿vale? Que realizan los demás, ¿vale? De Y acuerdo, vale. entonces es bastante mejor que todo el mundo pueda ver las preguntas de todo el mundo. Al final esto es retroalimentarte y Sí, si no no, se queda no. Sí, por colgada la favor, respuesta hacedlo. sin un hilo argumental, digamos. Sí, por favor, haced eso así, porque claro, si solamente lo leo yo no tiene... Esto parece un tutorial de YouTube más que lo que tiene que ser, que es un Exacto, webinar. parece que te estás preguntando a ti mismo. Sí, yo me estoy grabando y no es así, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, prosigo, ¿de acuerdo? Eso, hablábamos de las características de los websites estáticos. Bueno, pueden ser websites antiguos o corporativos de empresas pequeñas, páginas presenciales. A ver, websites estáticos, hay varios tipos, ¿de acuerdo? Lo que os he puesto aquí de websites antiguos, pues antiguamente no existían los CMS, que como ya os he dicho, luego explicamos un poquito por encima lo que es, ¿vale? Entonces la gente pues hacía un curso, aprendía a hacer HTML, a maquetar con sus CSS y se hacía la típica web, ¿vale? Y entonces esa web no la alimentaba nadie le daba contenido, pero estaba ahí y la dejaban puesta, ¿vale? Al final se acaban abandonando, pasan a la última categorización que hemos visto antes, pero ahí están, ¿vale? También son páginas presenciales, es decir, yo, por ejemplo, cojo un dominio en One on One, ¿vale? Vamos, en Ionos, que se llama ahora. Vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, Ionos, de buenas a primeras, antes de que te permita, pues eso, hacer la página, crear la página con el gestor, que tienen, etcétera, etcétera, coge y te pone una web estática donde pone Ionos, página web en construcción. Eso no deja de ser un sitio web estático, ¿de acuerdo? Tú, igual que esa imagen, puedes poner una que tú quieras. Si sabes, si no sabes, bueno, pues preguntas a alguien que seguro que es más sencillo, ¿de acuerdo? Subir una imagen al FTP. Pero eso no deja de ser una página presencial. Luego también tenemos muchas páginas de empresas que cogen y dicen, a ver, yo lo único que necesito es, como decía aquí antes nuestra compañera Erika, yo solo tengo los dominios. Bueno, tienes los dominios, pero si los pones, ¿a dónde nos llevan esos dominios? Pues nos llevarán a una página presencial, ya sea del servidor o una que hayáis creado con un logotipo, aunque sea simplemente el teléfono, para más información ponerse en contacto, ¿vale? Eso es una página presencial y entra dentro de la categoría de los websites estáticos. A ver, por las características intrínsecas de este tipo de websites son los más económicos. Bueno, pues eso es evidente. No requiere apenas desarrollo, o apenas o ninguno. ¿De acuerdo? Son páginas web que son estáticas. Es que es poco más que decir. Tanto por volumen de archivos que aloja, que puede ser desde una imagen, que es lo que hemos hablado, hasta una web, bueno, pues lo que hemos dicho también antes, que puede ser en HTML, pero con sus 3 secciones y su archivo CSS, es decir, 5 archivos. Cuando hoy en día estamos hablando de que WordPress tiene miles de archivos. Cada uno hace una cosa diferente, claro. Pero bueno, antiguamente se hacían mucho los websites estáticos y hoy en día también, ¿vale? Y hoy en día también, y eso me lleva al tercer punto,
que lo explico. Si son más modernos, suelen ser de tipo one page. One page es un concepto de página que creo que además os explicó, porque estuve explicando, bueno, hablándolo con Andrés, los que estuvisteis en anteriores módulos, ¿vale? Mi compañero Andrés os habló de tipos de websites, de marketplace, etcétera, etcétera. Bueno, one page es en inglés, ¿vale? Una página. Un one page es una página que puede tener varias secciones, es el típico website que suelen ser verticales, ¿de acuerdo? Y son usados para promociones normalmente, se pueden usar para lo que quieras y pueden ser incluso páginas presenciales, pero suelen ser sitios web estáticos, ¿vale? Y se utilizan, pues eso, para promociones efímeras, tipo elige tu sabor Fanta favorito. En esa página de elige tu sabor Fanta favorito, por ejemplo, no hay un flujo de información, no hay noticias. Pues aparecen los 4 animalitos con los 4 sabores estos que van poniendo y tú eliges y punto, ya está. Y eso es estático, ¿vale? Y es moderno, pero cumple su función. Hoy en día para eso se utilizan los websites estáticos. Otra cosa que os quería comentar es que son perfectos, ¿vale? El punto 4, para pymes y pequeñas empresas que solo necesitan informar de sus productos o tener presencia en Internet. Vale, eso es lo que os he comentado también al principio. Las páginas de los servidores que os ponen por defecto, cuando cogéis un dominio, son páginas estáticas. Muchas de ellas os dejan poner el logotipo, texto y poco más. Si no necesitas más, eres una pyme y con eso te vale. Una pyme o una autónomo o yo qué sé, clavos Pepe, vendes clavos, ¿vale? Pues quiero decir, tampoco hay mucho más, a menos de que quieras venderlos en Internet, con una web presencial que te explique dónde está la tienda, el teléfono y los tipos de clavos que vendes, sería suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, estos serían un poquito los websites estáticos, ¿vale? Pasamos a los dinámicos. Estos son la abrumadora mayoría hoy en día, ¿de acuerdo? Porque Internet está lleno de información, a veces demasiada, creo yo. Pero bueno, en la actualidad representan la gran mayoría de websites que solemos visitar. Pues a ver, ejemplos que os he puesto son periódicos, redes sociales, blogs, muchos e-commerce y etcétera, ¿de acuerdo? Actualmente las webs corporativas suelen ser dinámicas por temas de SEO. Vale, esto creo que también os lo explicaría otro compañero, José Antonio, que es el experto en SEO que tenemos en el departamento. Es muy majo. Andrés también. Actualmente, eso, suelen ser la mayor parte de las páginas web dinámicas. Y porque normalmente una empresa, cuando quiere hacer una web, necesita mostrar algo, decir algo, contar algo, ¿vale? Y a diferencia de un website estático, en estas webs, digamos que hay un flujo de información que muchas veces no le interesa mucho a la persona que entra. Pues, por ejemplo, hay empresas que tienen su sección noticias y dices, a ver, yo voy a escribir en Google, yo qué sé, noticias del sector del aluminio, por lo que sea, y no me va a aparecer esta página web, pero sí que Google la va a indexar un poquito mejor, ¿vale? Y no suelen ser tomadas como webs de referencia, pero a ver, normalmente las webs dinámicas que no son, lo dicho, periódicos, redes sociales, blogs, sino que son webs corporativas dinámicas, ¿vale? Suelen serlo por temas de posicionamiento. Suelen serlo por eso. Porque, a ver, no sé, siempre hay excepciones, ¿no? Pero yo no me meto, a ver, un ejemplo, a Lumalsa, por ejemplo, que es una empresa de aquí de Zaragoza, a leer noticias sobre el metal. ¿Sabes? Yo me meto al periódico y busco o pongo noticias sobre tal y no me va a aparecer a Lumalsa, por ejemplo. Es un ejemplo que he puesto. No sé si la conocéis, pero bueno, sin más. Pasamos al punto 3. Una web puede ser dinámica de varias formas, no solo con la típica sección noticias o blog, ¿vale? Que es lo que os acabo de explicar. También hay muchos e-commerce que van variando sus productos o galerías de imágenes que van rotando, como ejemplo de Shutterstock o FreePic. No sé si habéis visto estas últimas, ¿vale? Son galerías de imágenes, la primera de pago, la segunda gratis con su versión de pago, como todo lo que hay en Internet. En
en las cuales la gente se puede afiliar, puede subir imágenes y las vende o las deja gratuitas, ¿de acuerdo? Son galerías de imágenes. Eso no deja de ser también una página dinámica, porque las imágenes van subiendo, van rotando, ¿de acuerdo? No es una red social, ¿vale? Pero tenemos imágenes de archivo para descargar, para que cada uno pueda utilizar, etcétera, etcétera. Y eso, sobre todo el tema de los e-commerce. Eso suele ser dinámico por naturaleza. Una persona, no, o sea, una empresa, perdón, hablo de personas todo el rato, pero bueno, puede ser persona o empresa, no suele dejar, bueno, a veces sí. A ver, espera, un segundo. Vamos a leer que nos están aquí escribiendo. Tengo un dominio y no tengo contenido. Tan solo tengo una página estática de presentación donde aparece la que te permite poner tu logo, teléfono de contacto y poco más. Pero no tengo hosting contratado para colgar una one page única. Y así no necesitamos contratar un hosting, claro. Vale, bueno, pues ese es uno de los ejemplos que os he puesto antes con las páginas web estáticas. Vale, tienes el dominio y te permite el mismo servidor dejar el logotipo puesto y poner, pues eso, la información poquita, lo necesario, y si, que si no necesitas más, tampoco tienes que embarcarte en vamos a hacer una web dinámica, vamos a poner un WordPress, a ver, si quieres puedes hacerlo, pero es que el hosting te va a costar pasta, es tiempo, después puede que no te quede como tú quieres, ¿sabes? Si te lo haces tú mismo, o si contratas a alguien, desde luego sí, te va a quedar al final bien, o más o menos, pero sí, para eso están. Me refería a que esa página fuese una one page vertical y colgar ahí todo mi contenido. Hombre, pues si... A ver, esto es para Aaron Philip Marty. Vale, de Norabola Producciones. Vale, cultura. Vale, el sector de la cultura, de acuerdo. Vale, muchos servidores lo que hacen es... tú contratas el dominio y no te dan hosting, entre comillas, pero vamos, si te dejan tener una página puesta, es que tienes muy poquito, pero algo te dan, ¿vale? De gratis, para que puedas tenerlo ahí. Una one page normalmente suele tener bastantes imágenes. Hoy en día una imagen vale más que 1000 palabras, sobre todo en Internet, es lo que se lleva, a menos de que busques información, ¿de acuerdo? Pero las empresas lo que les interesa, aparte de mostrar su información, es llamar la atención. Y en el sector de la cultura entiendo que más todavía, ¿no? Quiero decir, no sé dentro del sector de la cultura qué ámbito, ¿vale? Pero eso es interesante. Entonces, a lo que voy es a que si una one page suele requerir bastantes imágenes. Si no tienes un hosting contratado, no sé si te van a permitir hacerlo. A ver si te sirve. Yo lo tengo con Google Business y ese tipo de one page vertical y sale por 12 euros al año. Sí. Sí, Google Business te permite hacer ese tipo de cosas, sí, y 12 euros al año no es muy caro y aparte te permite tener el dominio. Está bastante bien. Bueno, vuelvo al tema que estaba con Aaron Philip Marty, ¿de acuerdo? Creo que no vas a poder hacer una página web vertical, un website, ¿de acuerdo? Si no tienes un hosting contratado, porque te va a requerir que metas ahí o un CMS en caso de que te permitan tenerlo o hacerlo tú a mano, pero los archivos te van a ocupar más espacio del que puedes tener con un dominio que no tiene hosting, ¿vale? Entonces, bueno, continuamos un poquito con esto. Si tenéis más dudas me vais diciendo, por supuesto, yo encantado, ¿vale? Y vamos por el punto 3, ¿vale? Una web puede ser dinámica de varias formas, no solo con la típica sección noticias o blog, ¿vale? Por ejemplo... e-commerce. Vale, sí, estábamos por el tema de los e-commerce. Los e-commerce, normalmente una tienda suele ir variando sus productos y aunque no sean los productos, va variando las cantidades, va modificando las descripciones por temas de posicionamiento, por lo que sea, pero los e-commerce suelen ser dinámicos, los hay estáticos, ¿eh? Los hay que cogen y dicen, yo vendo estos 3 productos, los vendo a este precio y van a estar así hasta el fin de los días. Y ahí se queda. Pero vamos, no es lo normal. Lo normal es que un e-commerce sea dinámico, ¿vale?
Bueno, esto ya es un poco opinión mía, y es que a día de hoy son las más aconsejables según esta clasificación, ¿vale? Los websites dinámicos. No es tan difícil de mantener una web dinámica, al fin y al cabo, y gracias a los CMS que veremos, veréis que es facilito, ¿de acuerdo? A ver, lo que sí que requiere es tiempo, ¿vale? Y el tiempo muchas veces es peor que el dinero, porque tenemos menos tiempo que, que dinero. Y las ganas acaban desapareciendo y acaban apareciendo los websites abandonados que teníamos en la siguiente diapositiva, ¿vale? Que suelen comenzar, como os pongo aquí, como websites dinámicos y mucha ilusión, ¿vale? Oh, si yo pondré una noticia al día, una a la semana, o 10 al mes, ya verás, ya, esto va a ser, la gente se meterá aquí, la gente va a utilizar mi web como una referencia, sí. Claro, sí, puedes llegar, ¿eh? Desde luego que sí, pero tienes que ser concienzudo, ¿vale? Porque la persona que gestiona la web normalmente, esto ya lo pongo en el punto 2, se cansa, deja de darle importancia o quiebra la empresa o desaparece esa ilusión, ¿de acuerdo? Acaba cansando. Hay empresas, ¿no? Las agencias de comunicación que se dedican a eso, a meter contenidos, a redactar contenidos web. Ahora casi siempre, o sea, la mayor parte de las agencias de comunicación se dedican o tienen un departamento que se dedica a eso o se dedican en exclusiva a eso. Porque la información hoy en día, pues, a ver, el porcentaje este es un poco grosso modo, ¿no? Pero yo creo que el 80% de la información la sacamos de Internet, incluso más. Depende de qué persona, ¿no? Yo, por lo menos, yo casi el 100% de toda la información la saco de ahí, ¿vale? Es mejor para una empresa tener una web estática que una web abandonada, ¿vale? Y todavía peor, o sea, esto es mejor, pero peor sería tener una web estática y abandonada, porque que las hay, ¿eh? Y son las que más. Pero bueno, pues es lo que hay. La parte buena es la que hemos comentado antes, que muchas veces buscamos algo y lo encontramos en un sitio abandonado, pero ese algo, esa información nos sirve. A ver, buscamos algo, eso lo digo yo porque yo muchas veces, ¿vale? Yo soy desarrollador web y hay cosas que dices, ostras, y esto como me pasa en una web antigua que quieren remodelar, o tengo que tocar cosas, o tengo que tal, y esto cómo narices se hacía hace 10 años, ¿vale? Porque no entiendo un carajo lo que está escrito aquí o cómo está programado. Y muchas veces buscando, pues llegas a una de estas, ¿de acuerdo? Y dices, anda, pues mira, aquí tenemos un post de 2012, ¿vale? Que queda fatal en esta web, pero oye, este post me está explicando cómo se hacían las cosas en 2012. Y bueno, a veces no hay mal que por bien no hay mal que por bien no venga y, y ahí están, sin más. A ver, me preguntan por aquí si puedo poner un ejemplo de una web estática para analizarla luego después del curso. Sí, luego vemos alguna web estática si queréis. Acabamos un poquito con esto y, a ver, mira, una web estática. Os he dicho antes, ahora no sé si la promoción de Elige tu sabor Fanta estaba, pero eso es una web estática de las que se suelen hacer hoy en día. A ver, si queréis una web estática un poquito más antigua, a ver, bueno, ni más antigua ni tanto. Ha puesto aquí un compañero que tenía una web estática hace un momento, ¿no? Aaron, Philip Martí, ha dicho que tiene una web estática con su logo, el teléfono de contacto y poco más. Podemos ver esa como ejemplo. Vale, yo tengo dominios, uno quiero que sea una one page y otro tipo blog generador de contenidos, pero todavía no están desarrolladas. Vale. Ok, gracias. Para ver la diferencia con la abandonada estática. Lo que hacen algunas webs... Ahí va, a ver, espera. Madre mía, cuánta información. Lo que hacen algunas webs es no poner fecha de artículo para que parezcan atemporales, aunque a veces se nota que los contenidos están obsoletos. Hombre, es que eso canta como una almeja. Eso, claro, te ponen, yo qué sé, menudas noticias te pueden poner ahí. Un avión se ha estampado contra las Torres Gemelas. No pones la fecha, pero a ver, ahí no se la estás dando doblada a nadie. La gente se huele la tostada. A ver, generación Silver Objetivo. Bienestar. RAS Construcciones. Sapi Pregoya. Serie 1 Peluquería. Casas Rurales Magno. Depilaciones Europa. Madre mía, pero estos son
¿Queréis que veamos alguna de estas? A ver, tan solo tengo la página de inicio que permite el servidor. Vale. A ver, vamos a ver alguna de estas. Un segundito que voy a ver si me la abro yo y os comparto pantalla. O bueno, la podéis ver vosotros, ¿no? Pero esto es una one page vertical, entiendo, ¿no? La primera, RAD SL Construcciones. Sí. A ver, un segundito que os voy a compartir. Vamos a parar un momentito con el PowerPoint, ¿vale? Seguimos ahora y vamos a ver esto y la analizamos un momentito. ¿De acuerdo? A ver. Aquí, tú. Estás compartiendo esta pantalla. Dejar de compartir. Ahora me veis a mí. Vamos a compartir pantalla y vamos a compartir ¿cuál? Esta. Compartir. Vale, mira, estamos viendo la que nos ha pasado un compañero, compañera, ¿vale? Susana González. RAD SL Construcciones, ¿vale? Esto es una página estática y vertical, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí. ¿Vale? Vertical, bueno, se ve, ¿no? ¿Por qué es vertical? A ver, si le damos a quiénes somos, pues nos lleva a una sección vertical, no nos carga una sección aparte que nos tendría que salir aquí. Es decir, la URL es la misma siempre, radconstrucciones.com. Si no fuera una página vertical, es decir, si no fuera una one page, podríamos tener aquí, pues sería barra quiénes somos o como fuera, y nos llevaría a otra página, ¿vale? Porque esto, los que estuvisteis con Andrés, ¿vale? Eso os lo explicó. Esto os lo debió de explicar él, porque estuvimos hablándolo, él y yo, ¿de acuerdo? Una cosa es una página web y otra cosa es un website. Esto es un website y una página web, ¿vale? Es un one page. Porque nos está llevando todo el rato a la misma página. No nos saca. La URL no nos está llevando a otro archivo. No está cargando el controlador y no nos está llevando a ningún sitio. Entonces esto es un one page, aparte de que es una página estática y vertical. Vamos a ver, un segundo. Os voy a decir... ha utilizado un CMS que se llama Hugo. Pues no conozco yo a Hugo. Menudo CMS. Pero bueno, supongo que será un CMS que utiliza alguno de los servidores donde contratas el dominio. Pues cada uno es de... ¿dónde pone esa información? Vale. O sea, los servidores... Estáis viendo esto, ¿no? O sea, veis la aplicación esta. Luego os enseñaré también cómo ponerla. Esta es muy interesante y hay un apartado que os he puesto de espiar a la competencia, que eso es muy importante, ¿vale? Y esta herramienta es muy, muy importante, es una herramienta y es una web también, ¿vale? Yo la tengo aquí instalada porque yo, pues, por mi trabajo es lo que tengo que hacer. Me toca mucho espiar, ver cómo hacen, ver cómo tal, para mejorar sobre todo. Bueno, pues esta está hecha con un CMS, Hugo, que será de un servidor, pues no sé exactamente de cuál. Pues, por ejemplo, Strato... sí, esta no es muy útil. Vale, por aquí ponen otra herramienta que también... BuildWith, sí. Son todas similares. Yo utilizo esta, pero vamos, que hay muchas, ya lo sabéis vosotros. Bueno, no todos, pero la de BuildWith sí que la había escuchado alguna vez. Vale. Eso lo que decía, que pues, los servidores, por ejemplo, antiguamente, ahora ya no dan tanto bombo con el tema, pero antiguamente los que ahora son Ionos, los de One and One, vamos, se vendían como el milagro a las páginas web. Tú comprabas el servidor con el dominio y te hacías la página web en un plis. Tú ponías luego esto y lo otro y lo tenías. Y eso no deja de ser un CMS, es un gestor de contenidos, ¿vale? Específico de ese servidor, ¿vale? Y a veces pues salen cosas que no están mal. Quiero decir, esto no está mal. Aunque espera, hemos dicho que esto era una one page, pero... Ah, bueno, sí, nos la abre en ventana modal, sí, es una one page. Es decir, a veces igual clicas aquí, si fuera un portfolio y unos servicios se nos llevaría a otra página, entonces dejaría de ser una one page. Vale. Bueno, volvemos, ¿vale? Que me estoy enrollando a veces, ya me avisáis si me enrollo demasiado, ¿vale? Perdón. Volvemos a ver cómo hacemos para descompartir esta pantalla y seguir con el PowerPoint. Dejar de compartir pantalla.
PowerPoint, vale. Vale. A ver, un segundito, cambios. Ahí, es que os tengo el chat abierto, eso os voy viendo. Vale, estábamos con los websites abandonados. Espera, esto me lo pongo aquí arriba. Joder, es que son muchas ventanas las que tengo abiertas con Zoom. Vale, estábamos en los websites abandonados. El cuarto punto, que es el que me faltaba por hablaros, es que hay que mentalizarse de que Internet es un lugar accesible para todos y por lo tanto es muy competitivo. Eso es así. No vamos a salir los primeros, ¿de acuerdo? En las búsquedas ni a convertirnos en Amazon de la noche a la mañana, pero hay que ser un poquito concienzudos, puesto que no va a dejar de ser nuestra carta de presentación digital o de nuestra empresa o de lo que sea, ¿vale? El website que tengamos. Entonces no hay que currárselo un poco, ¿vale? O aunque no sea currárselo, pero no abandonarlo, o aunque sea un website estático, si la empresa va evolucionando, pues hay que plantear la opción de ir un poquito a más, no dirá más, pues de modificar contenidos, de añadir secciones, de añadir, de hacerlo dinámico, básicamente, que es hacia donde va todo. Es que hoy en día, esto os lo explicaré también José Antonio, Google valora las visitas más que otra cosa. Bueno, no, Google valora el dinero que le das, ¿vale? Si le das dinero, sales el primero, eso es así, pero eso ya es SEM. Pero a nivel de SEO, lo que más valora son las visitas. Es decir, cuantas más visitas tienes, antes vas a salir, y a la gente lo que le interesa cuando tiene algo en Internet es salir el primero. Entonces es muy importante, y a lo que se tiende hoy en día, es a hacer las webs dinámicas. Es la tendencia actual, ¿vale? A ver, aquí os he puesto unas curiosidades y un búho. Os he puesto un búho. Que, bueno, pues eso, no dejan de ser curiosidades, ¿vale? Solo se actualizan 189 millones de los 1.300 millones de páginas web que se encuentran en la red actualmente. Por lo tanto, una aplastante, abrumadora mayoría de la www está abandonada. Esto es lo que os he dicho antes. Es que, claro, tú haces una página web y la cuelgas en un dominio gratuito, lo que sea, .servidorgratis.com. ¿Para qué te vas a molestar en quitarlo pudiendo no hacerlo? Es que es así de fácil. Entonces, claro, todo eso no deja de ser información. Estática, antigua, pero no deja de ser información. Y está ahí, y a veces viene bien, pero bueno, como empresa, a mí no me gustaría que una de mis webs acabase ahí, no sé, ¿no? Es un poco como la papelera de Internet. No me gusta. Bueno, pero es lo que hay. En 2010, este es otro dato, ¿vale? Solo había 200 millones de páginas web, pero el porcentaje crece exponencialmente. A ver, es que esto, tela marinera. En 2011 creció un 67%, en 2012 un 101%, para 2014 solamente un 44% y a 2017 un 69%. Hoy, o sea, de 2019 a 2020 creo que ha sido un 200 y pico %. Con el tema del confinamiento, los virus, todo esto, bueno. Espera que me acaban de... Vale, ya está. O sea, no es de extrañar, visto de esta manera, el punto anterior. ¿De acuerdo? Es que es normal que haya un montón de webs que estén abandonadas. Es completamente normal. Es que es la tendencia que se sigue. Bueno, pasamos a la siguiente. Espera, es que me está escribiendo el compañero, ¿vale? Ahora para el descanso me dice que me pasará un fondo de pantalla más guay. Vale, mi compañero Andrés, que sería profesor de uno de vosotros la semana pasada o la anterior, ¿vale? Bueno, al margen, pasamos. A ver, para empezar, yo quiero hacer un website. ¿Qué quieres exactamente? Yo el consejo que os doy, ¿vale? Aunque parezca así un poco tal, es que da igual lo que quieras y lo convencido que estés de cuándo y cómo lo quieras. Investiga más, siempre. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. No puedes lanzarte la brava. Si quieres hacer un website serio, me refiero. Si quieres hacer algo, pues eso, súper presencial y no te permite mucho más el servidor, adelante, claro, es lo que hay. Pero ahora estamos hablando de crear una página web, un website bien, ¿vale? O sea, un website corporativo, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, no. O sea, es que la mayor parte de los websites son corporativos, ya sean de personas o de empresas, pero no dejan de ser corporativos. ¿Vale? Entonces, mi consejo, y
y el consejo de cualquier persona que se dedique a hacer páginas web, ¿de acuerdo? Os dirá que investiguéis más y sobre todo que espiéis a la competencia. Que es una web personal y no tenéis competencia, bueno, da igual, pues espiad el resto de webs personales que veáis. Es muy importante. Sí, porque igual vuestra idea en la cabeza es muy bonita en vuestra cabeza, pero después la lleváis a cabo y no tiene sentido. Y es claro, es que yo no quiero copiar a los demás, quiero innovar. Sí, bien, vale, innova, pero primero mira a ver lo que hacen los demás y analízalo, ¿vale? Siempre. Lo primero. Lo que siempre digo yo es que si puedes, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque no siempre se puede o no se tienen recursos económicos. Que te pongas en manos de especialistas, ¿de acuerdo? Pide alguna consultoría y si puedes, déjate aconsejar. Un especialista, un desarrollador o una persona... Ojo, a ver, yo te lo digo porque... os lo digo, no te lo digo, perdón. Os lo digo porque, a ver, a nuestro departamento nos llega cada uno que en Inicom que vamos, que... Sí, no, nosotros queremos esto y es como, a ver, ¿cómo le decimos a este buen señor que lo que quiere es una mierda, literalmente? ¿Cómo se lo explicamos? Pues es difícil, ¿vale? Pero es que hay que estar concienciado, que no lo que quieres siempre es lo mejor, que hay que ponerse en manos de especialistas si es posible, si te la vas a hacer tú mismo en la página web y tal, te lo guisas, tú te lo comes, pues oye, genial, pero aún así infórmate, ¿vale? Sobre todo, valora el presupuesto en caso de que lo tengas. Si quieres que sea un presupuesto muy básico, pues lo que hemos dicho antes. Pues mira, oye, Google Business por 12 euros al año, que al fin y al cabo eso no es dinero, ¿vale? Me deja tener una página que dentro de lo que cabe, mira, al ser un CMS de Google, me va a decir cómo los estándares que lleva, va a estar bien posicionada, me va a dejar meter esto aquí, me va a dejar poner esto allá. Dices, pues oye, es que tampoco necesito mucho más, pero si lo que queremos es una página que vaya un poquito más allá, un poquito más seria, yo lo que recomiendo es eso, valorar presupuesto y en caso de que se pueda, ponerse en manos de profesionales. Si al final se opta por crear un website uno mismo, ¿vale? También aconsejo que se sea consciente de los propios conocimientos, ¿vale? Porque muchas veces, sí, yo voy a hacer esto que he aprendido, me ha enseñado mi primo, el vecino o el sobrino, ¿sabes? Bueno, aprende un poco, mírate aunque sea un par de tutoriales, apúntate aunque sea a un webinar como este, ¿vale? Que ya más adelante os dejaré dar la chapa y toda la teoría y aprenderemos a crear algo con CMS, no os preocupéis, no va a ser todos los días así. Pero ahí sí que me gustaría explicaros un poquito, ¿vale? Es el primer día, es lunes, igual tendría que haber empezado con algo más práctico, pero es que si no os explico primero esto mal, creo. Bueno, pues eso, mi consejo, ¿vale? O sea, cuando queráis haceros una página web es que no lo hagáis todavía, que esperéis, que espiéis a la competencia, que investiguéis, que valoréis si realmente os podéis permitir con un poquito de presupuesto y aunque sea tener una consultoría con alguien que sepa, que seáis conscientes, ¿vale? Y que no os lancéis a hacer cualquier cosa que no tal. Iba a decir cualquier mierda que no sirve, pero no está bien esa palabra, ¿vale? No os lancéis a hacer cualquier cosa. Pensadlo primero, valoradlo mucho y sobre todo espiad a la competencia. Que sonará, nos está diciendo esto, pero este chico nos está diciendo que espiemos. Sí, os estoy diciendo exactamente eso, literalmente. Espiad a la competencia, siempre. ¿Vale? Bueno, factores que deberíamos de tener en cuenta a la hora de creación. A ver, espera, que paramos un momentito, ¿no? Que tenemos aquí unas preguntas. ¿Hasta que uno se puede permitir contratarlo? ¿Sería necesario conseguir lo antes posible tu dominio o dominios por si no estuvieran disponibles más adelante? No es espiar, es inspirarse en... sí, exactamente. Pero para inspirarte primero tienes que espiar, literalmente. Aunque la palabra suene mal, es lo que hay. Es que hay que hablar claro. Hay que espiar. Hay que espiar. Y eso es así. Bueno, a ver, con respecto a la pregunta anterior, hasta que uno se pueda permitir contratarlo, el hecho de crear una página web, entiendo que desarrollarlo, ¿no? El website, sería necesario conseguir lo antes posible tu dominio o dominios. Pues hombre, a ver, sí, nunca está de más. Es tenerlo, lo único que, vale, por tener el dominio te van a cobrar X al año, al mes, eso depende del servidor que lo cojas. Lo que pasa es que no sé qué dominio especial quieres, pero por ejemplo, pues un dominio con tu nombre y con tu apellido, por ejemplo, es difícil que esté cogido y si lo está,
pues no puedes hacer más. Pero sí, o uno con el nombre de tu empresa, o sí. Lo aconsejo, indudablemente lo aconsejo. Cuanto antes tengas los dominios, mejor. El único problema es que te van a cobrar por tener el dominio. Te van a cobrar poco, ¿eh? O sea, si te cobran mucho, vete a otro servidor que te cobren menos. No te pueden cobrar mucho por tener un dominio alojado. O dos. El .es, el .com, el .net, el .org, el que queráis. Pero sí, cuanto antes lo tengáis, mejor. Eso desde luego. Vale. A ver, volvemos. Factores a tener en cuenta a la hora de desarrollar un website. Pues mira, elección de dominio y hosting. Un dominio, conjunto de dominios adecuado para y con su extensión correcta son vitales para el posicionamiento. Esto entiendo que os lo explicaría José Antonio y si no lo hizo lo repasamos muy rápidamente. El dominio es el nombre que se te queda y con el cual vas a poner en las tarjetas de visita, el cual le vas a decir a tu amigo, el cual le vas a decir al cliente, el cual le vas a decir a todo el mundo. El dominio tiene que ser fácil, ¿vale? Porque, quiero decir, yo he trabajado con clientes que tenían una ñ en su dominio, que dices, ¿pero a dónde vas con una ñ? Que estamos en España, que está muy bien, pero una ñ no te lo van a leer todos los navegadores. ¿Vale? Otros que te meten barra baja o barra media, otros que te ponen un punto, que quieren poner un punto, porque algunos ni siquiera te dejan. Otros que les gustaría que se distinguiese entre mayúsculas y minúsculas. No, a ver, cuanto más corto y sencillo, mejor. Un dominio es algo básico, ¿vale? A ver, vamos a fijarnos en los grandes, que es lo que hay que hacer al fin y al cabo. Las páginas grandes que tienen URL, o sea, dominios raros, no. Amazon, ya está, es una palabra y se te queda. Google, se te queda. Facebook, se te queda también totalmente. Es que no necesitas... pero es que esa gente lo cogió antes. Sí, bueno, a ver, invéntate un nombre y coge el dominio, quiero decir. Claro, no sé. Si queremos que nuestra página sea, yo qué sé, holaquetal.com, pues está cogido seguro, ¿sabes? O queremos que nuestra página sea más fácil todavía, la.com, está cogido. Pero me refiero, partiendo de la base del nombre de cada uno o de la empresa o de la aplicación que queramos hacer, porque igual lo que queremos es una aplicación web, ¿vale? Ahora estamos hablando de dominios. Cuanto más corto y pegadizo incluso, mejor, ¿vale? Y sobre todo, si puedes coger todas las variantes posibles, mejor que mejor. Es decir, .com, .es, .org, .org, .net, .cat, si vives en Cataluña, yo qué sé, .todo, ¿vale? Cuantos más, mejor. Porque esa parte de que te ayudará al posicionamiento, se lo dices a alguien y le dirás, oye, pues yo soy Pepe Pérez. Hostia, pepeperez.com o pepeperez.es. Igual no estás indexado todavía. Entonces la persona que quiere ver a Pepe Pérez se mete y dice, pues no es el .com. Y igual desiste y ya no quiere ver el .es. Porque va con prisa, por lo que sea. Porque estaba hablando y lo estaba mirando con el móvil mientras fumaba un cigarro. Yo qué sé. Tienes que ser... Aquí no hay tiempo para segundas oportunidades. Y el dominio, por lo menos el .com y el .es. ¿No? Sí. Por lo menos. Sí. Yo lo aconsejo. A ver, hay veces que tienes un nombre que dices, joder, pues es que me lo ha quitado. O sea, un nombre de dominio me refiero, no un nombre como persona. Que también los hay por ahí muy, muy así. Pero que dices, joder, es que, claro, existe ya un pepeperez.es. Pues claro, no te queda otra, pues coge el .com. A publicidad, ¿no? Del .es. Claro, es que no me queda otra cosa. O yo qué sé, o ponlo todo junto, o pon tu segundo apellido, haz algo, pero intenta tener cuantos más mejor, y cuanto más fácil de recordarlo también mejor. ¿Vale? Bueno, me he enrollado aquí un poquito con el tema del dominio. Necesitaremos también un hosting acorde a nuestro volumen estimado de visitas. ¿De acuerdo? Y sobre todo es aconsejable la escalabilidad del mismo. Aquí creo que os hablaron un poquito ya también otro compañero, ¿vale? Lo que era de otro departamento, no me acuerdo ahora mismo quién, pero os habló sobre los servidores y bueno, os contaría más cosas súper interesantes. Sí, lo son, para mí por lo menos lo son. A ver, igual que hay que tener todo muy bien pensado, el servidor, el hosting, que es el servidor de alojamiento de los archivos que forman la página web, ¿vale? Tiene que estar... Yo aconsejo que siempre sea escalable. A ver, hay muchos servidores que lo son de por sí,
Es decir, pues nos metemos en Arsis, en Strato, en One-on-One, en OVH, que me gustó bastante, los de GoDaddy, incluso los servidores de Amazon, los de AWS, los elásticos estos que son la leche en verso. Pues todos esos, lo normal es que tú compras, pues eso, el paquete básico, hosting, dominio y tal, vale, pero es que yo el día de mañana quiero hacer una web con CMS y va a necesitar una base de datos y una serie de requisitos. Y pues no pasa nada, si pagas 5 euros más al mes te lo ampliamos. Vale, genial, pero es que pasado mañana no, a la semana siguiente igual quiero una tienda con 100 artículos, ¿vale? Un e-commerce con 100 artículos. Joder, claro, es que pasó y empiezas a necesitar más cosas. Y multidioma. Vale, pues entonces por 5 euros más, vale, entonces yo también aconsejo que la escalabilidad en torno al hosting sea valorada, ¿vale? No coger un hosting que te permita ser presencial y poco más, o que no te permita cambiar los parámetros, pues yo no sé, PHP, CSS, la base de datos no se va a actualizar nunca jamás, ¿sabes? Que sea un poquito, que sea escalable, ¿vale? Bueno, a ver, no me voy a enrollar mucho con lo de los servidores porque además muchos de vosotros ya estuvisteis y os lo explico el compañero. Entonces, tipos que hay de servidores, pues vamos a hacer un repaso, ¿vale? Grosso modo, seguro que es que no sé si fue Eduardo el que os lo explicó, lo de los servidores. ¿Algunos estabais en el tema? ¿No? ¿No ponéis nada? Supongo que no. Bueno, sí. Uno sí y otro no. Una sí y otra no. Bueno, eso. Que no me voy a enrollar mucho, que es un tema, pues eso, un poco servidor es un servidor, sirve para alojar y punto. Jordi, eso, vale, sí. El tercer módulo, es verdad. Bueno, pues vale, grosso modo, hay varios tipos de servidores. Compartido dedicado, un VPS y un cloud. Supongo que os los explicó todos y que además os dijo las ventajas y los inconvenientes de cada uno y además os explicaría tipos de programación servidor, qué lenguaje tiene cada servidor. Hosting y dominio, Sergi Arroyo. Sí, Sergi, claro, es el que nos lleva el servidor a nosotros, sí. Vale. No, José Antonio no. José Antonio igual os hablo un poquito por encima, ¿vale? Como hago yo, redundar, pero el que os explicaría sobre servidores es Sergi, seguro, además. Sí. Ahí sí que sí. Vale, entonces, a ver, pasamos. Factores a tener en cuenta, hablamos de los tipos de hosting, ¿de acuerdo? Pues eso, el compartido, que es el que el proveedor alquila pequeños espacios a varios sitios web dentro de un mismo servidor. Comparte recursos como la CPU, RAM, etcétera, y suele ser el más económico. Un servidor, vamos a recordarlo, y para los que no estuvisteis, ¿vale? Con Sergi, no es más que un ordenador que está en un sitio que no sabemos, o igual sí que sabemos, pero vamos, da igual, no necesitamos saberlo. Es un ordenador pequeñito, normalmente suele ser una placa dentro de un rack. Un rack es una torre que va con varias placas, ¿no? Cada una de ellas se hace de ordenador. No tiene pantalla propia, se puede conectar, la persona que lo configura, etcétera, etcétera. Son como ordenadores gigantes y dentro de cada ordenador gigante hay varios. Vale, pues uno de esos es cada uno de esos, uno grande, un rack de esos es un servidor, ¿vale? Dentro de cada uno de esos pues habría varios servidores dedicados, ¿vale? Que como pongo aquí, uso exclusivo, que es un solo cliente, es decir, no comparte recursos, el rendimiento no se ve afectado por otros clientes, es más seguro y también más caro, ¿vale? Y uno dedicado, pues eso, un rack de esos puede estar compartido. Es decir, pues creamos directorios virtuales, carpetas, para que me entendáis, ¿vale? Un servidor compartido es una carpeta en un ordenador que está en China, en Irlanda normalmente o en Francia, ¿vale? O en Alemania, también hay muchos. Pero en Irlanda les gusta mucho ponerlos ahí, por temas de impuestos y tal. Pues eso es un servidor compartido, una carpeta. En esa carpeta podéis meter los archivos de la web y funciona. Y ya está, y se lee. Ese es el tipo de servidor compartido. El dedicado, pues eso, es de uso exclusivo de un solo cliente, es decir, sería un rack para vosotros solos, un ordenador con recursos exclusivos para vosotros, tendríais vuestra propia CPU, vuestra propia RAM, el rendimiento no se vería afectado por lo que hiciera el de la carpeta de al lado, por así decirlo, ¿vale? Porque, por ejemplo, en un servidor compartido, bueno, pues nosotros hemos alojado webs en algún servidor compartido, de hecho tenemos uno de pruebas que es compartido. Y si alguien que está en ese mismo servidor compartido
en otra carpeta le da por ponerse a hacer mailing y te empieza a gastar recursos como si no hubiera un mañana, pues te ralentiza tu página. Claro, ahí está el servidor que le dice, oye, esto no puedes hacer, sí, sí, pero mientras tanto tú el marrón te lo has comido. Entonces, lo dicho, es mejor uno dedicado. Es bastante más caro. Lo normal es utilizar uno compartido y el servidor suele intervenir a tiempo cuando alguien te está mareando en la carpeta de al lado y te está quitando recursos. Es lo más normal. ¿Vale? Para páginas, a ver, depende de qué páginas, luego lo veremos, ¿vale? Uno dedicado, pues por ejemplo, vamos a tener una página que va a tener aplicaciones a medida, aplicaciones a medida, perdón, sí, desarrollo a medida, que va a tener un lenguaje especial. Pues en vez de en PHP, que es lo normal, la vamos a hacer en JSP porque necesitamos servlets. Vale, pues servidor dedicado ya. En vez de Linux lo queremos Windows, claro, de pago. Bueno, es lo que hay. Un VPS, ¿vale? Es un servidor físico, pero dividido en particiones virtuales independientes. Es decir, es un compartido, ¿vale? Pero en vez de tener una carpeta para cada persona, ¿de acuerdo? Es como si, no sé si vosotros habéis utilizado alguna vez un programita que se llama VirtualBox, que lo que hace es crearte, digamos que otro ordenador dentro de vuestro ordenador. Y así tenéis dos ordenadores. Y en uno podéis trastocar y en otro podéis, no sé. A ver, esto se utiliza mucho, por ejemplo, yo tengo un Mac y, ¿vale? Yo estoy haciendo la presentación desde un Macintosh y por ejemplo, pues me pasan un programa que solamente es para PC. Pues algo típico antes, ahora ya no tanto. Y digo, pues no pasa nada, venga, tengo VirtualBox, me abro mi Windows 10 que tengo ahí dentro y es como si tuviera un ordenador dentro de otro. Vale, pues eso es un VPS, es un servidor físico dividido en particiones virtuales independientes. A cada una se le asigna unos recursos específicos y entonces, por mucho que haga aunque estemos en el mismo ordenador, por así decirlo, en el mismo rack, aunque el de al lado empiece a chupar recursos que como si no hubiera un mañana, no pasaría nada. Porque los nuestros son nuestros, están asignados, ¿vale? El WAMP o XAMPP, ¿qué serían? A ver, el WAMP o el XAMPP, mira, Carmen, yo utilizo MAMP, ni uno ni otro. ¿Vale? Porque, a ver, utilizo MAMP porque es para Mac. WAMP es la W es de Windows y XAMPP la X es de Linux. Y MAMP la M es de Mac. Esos son servidores locales, ¿vale? Son programas, bueno, locales. Yo lo utilizo para instalarme, hacer de servidor local. Luego, bueno, no sé si nos va a dar tiempo hoy. Es que igual me estoy enrollando demasiado. Si no es luego... ok, gracias. No, a ver, que no son servidores locales, quiero decir. MAMP o XAMPP los puedes instalar también en un servidor. Y sería, pues precisamente lo dicho, como una especie de servidor virtual. ¿Vale? Podemos coger un servidor dedicado, instalar un MAMP y tendríamos dos servidores. Tendríamos el servidor nuestro dedicado principal y después el MAMP, que sería un servidor aparte. Eso sí, se suele utilizar el localhost en local, ¿vale? ¿Es como el servidor Apache? Sí, sí, claro, es un servidor Apache de Linux, el MAMP, el XAMPP o el WAMP, y además te vienen con PHP integrado, que es el lenguaje de programación que utiliza el servidor para mostrarte HTML. Te viene con un servidor de base de datos, o sea, te viene con todo. Es un bundle que dicen, ¿no? Un conjuntito que tú instalas y ya tienes todo. Es que hoy en día además te viene todo ya prehecho y va muy bien. El ejemplo que os he puesto antes del VirtualBox es un poco más avanzado, ¿no? Por así decirlo. O sea, un VirtualBox ya te creas una máquina virtual, puedes poner un Windows Server, puedes hacer mil historias. Un MAMP, un XAMPP simplemente te permiten eso. Tener un servidor web sin más, es decir, sin más. Tienes tu página de inicio y poco más, y de ahí puedes acceder al resto de cosas, a tu PHP-MyAdmin y tal. Suelen ser en Linux, bueno, suelen ser, no, son en Linux. Creo que al MAMP, al WAMP, perdón, al de Windows, ahí ya me pilláis. No sé si en ese igual se puede en Windows Server. De todas maneras, esto es como un servidor Apache, os explico. Mira, las siglas, ¿vale? WAMP o XAMPP, vamos a poner WAMP, por ejemplo. Significa Windows, Apache, MySQL y PHP, ¿vale? La otra P sobra, son con una P solamente. Tanto MAMP como WAMP como XAMPP, ¿vale? Y eso es Windows para Windows, la W, y después es Apache, MySQL, que es el servidor de base de datos,
y la P de PHP. Xampp, lo mismo, pero la X es de Linux, porque en vez de poner... Ah, también existe LAMP, es verdad. Vale, entonces es un bundle donde te viene todo. Ya está, sin más. Sí, es curioso. A ver, yo antiguamente, pues hace 10 años, claro, tenía que tener yo para desarrollar webs en local, tenía lo que os he dicho antes, un VirtualBox con un filecilla que lo tenía para pasar los archivos desde NetBeans. Bueno, era una liada cada cosa que hacía, y arranca la máquina y apágala. Ahora arranco la aplicacióncita, el MAM, pongo localhost 8888, porque es el puerto que he predefinido, pero pone localhost y también te sirve, y ya tengo ahí el listado de las páginas web que quiero. Claro, es que es más fácil. Y dices, ya, pero el otro es más profesional. Bueno, pues a ver, sí es más profesional, pero si quieres perder media hora para pasar 4 archivos y hacer 4 cambios, siendo que no tiene sentido hacerlo para una web en PHP, que son prácticamente todas, ¿vale? Pues ya está, es que te facilita la vida. Está muy bien. Bueno, me enrollo un poco, perdón. Pasamos al siguiente servidor. Es un servidor cloud, que es la tendencia actual, ¿vale? La principal ventaja del cloud es que pagas solo por lo que usas, a diferencia de los demás servicios que ya tienen paquetes preestablecidos. Es un precio variable. A ver, ejemplos de estos tenemos pues el de Google y sobre todo el mejor, ¿vale? Porque Google no es el mejor en servidores, son mejores los de Amazon, ¿vale? Aunque no os lo creáis, los de AWS, Amazon Web Service. Los servidores elásticos de Amazon son la leche y son un servidor cloud en el que, por ejemplo, tú tienes un e-commerce, ¿vale? Pongo el ejemplo muchas veces del e-commerce porque también es la tendencia, ¿vale? Y porque vender online ahora es lo que se lleva. Y porque es lo que más recursos puede requerir de un día para otro. Entonces, por ejemplo, tienes un e-commerce y dices, mañana llega el Black Friday. Y dices, hostia, Black Friday, pues igual tengo demasiadas visitas. Vale, no las vas a tener, pero igual sí. Vale, digo, no las vas a tener porque la gente siempre suele ser muy ambiciosa para estas cosas. Pero, bueno, oye, ojalá todo el mundo le vaya genial y venda un montón por internet. Pero bueno, mañana voy a tener un montón de visitas. Puede que se me colapse el servidor. Ostras, pues, ¿qué podemos hacer? Vale, no pasa nada, tengo un servidor cloud. Es elástico, vale. Pues vamos a aumentarlo durante 2 días solo. No me apetece cambiar de paquete de servidor al siguiente nivel porque me cuesta una pasta y lo tengo que mantener mínimo 6 meses, por ejemplo, pero es que mi servidor me permite aumentar todos los recursos pues al triple, por ejemplo, durante horas, minutos o días, lo que yo quiera. Y por eso es un servidor elástico. No tiene precios preestablecidos, sino que pues igual te dicen, la hora con estos parámetros te va a costar 1,5 euros más, ¿vale? Y está muy bien, está muy bien. Google también tiene este servicio. Y creo que alguno más por ahí, a ver, me conozco estos dos porque son los que he utilizado. Y los que más he utilizado. Luego he utilizado, pues eso, compartidos y dedicados un montón. Y VPS, pues viene siendo lo mismo también, un montón. Pero eso, los cloud es la tendencia. Es, pues pago por uso. Es lo que se lleva actualmente. Si lo usas poco, pagas poco. Si lo usas mucho, pagas más. ¿Vale? Bueno, a ver, pasamos a la siguiente. Vale, un factor súper importante a tener en cuenta, ¿vale? Cuando creamos nuestro website, es el diseño y la estructura, ¿vale? Actualmente, mucha gente ve la página, o sea, el website, la tienda, el e-commerce, lo que queráis, ¿vale? Pero lo ve todo desde un teléfono móvil o desde un dispositivo tablet. Eso es así. A ver, muchas personas compran desde un cliente que tenemos, ¿vale? Eso es una anécdota. Que tiene una herboristería y le va bastante bien, ¿vale? Y vende un montón, vende en Amazon, Marketplace y en su propia web online y vende un montón. Vale, pues mira, la curiosidad es que la hora de más ventas, ya no hablamos este 2020, ¿vale? Porque es raro de coger, es muy raro. Pero el año pasado, ¿vale? Que también hicimos el análisis, lo estuvimos haciendo Andrés y yo. La hora de más ventas que tenía una herboristería, ¿vale? Eran las 11 de la mañana. La gente desde las oficinas, ¿vale? Se va a tomar un café y se pone a comprar después. Y es curioso, sin más.
porque están en el trabajo y además es que se veían las IPs que eran de oficinas y alguna incluso de la nuestra. ¿Vale? La cosa es que quitando eso, ¿vale? El resto de visitas, la gran mayoría van a ser desde dispositivos. Entonces es muy importante este factor a tener en cuenta y es que la estructura de nuestro website tiene que ser responsive como mínimo. Es decir, que esté adaptada a diseño, o sea, a un dispositivo móvil. Como mínimo. ¿De acuerdo? Digo como mínimo porque ahora lo que se está llevando, dado que en 2019 era casi el 80% de visitas se hacían ya desde dispositivos móviles, ¿vale? Ahora lo que se está tirando es hacer las webs al revés, es decir, o sea, no hacer la web para verla en un dispositivo de escritorio y después que se adapte al móvil, sino todo lo contrario. Diseñarla específicamente para móvil y ya, digamos, como que ya veremos a ver cómo se ve. No veremos a ver cómo se ve, quiero decir, se tiene que ver bien sí o sí, ¿vale? Es esto que os pongo aquí, la imagen que os pongo aquí, pero que le dan más importancia. Ahora se empieza a desarrollar muchas veces directamente para dispositivos. Pues, se llama Mobile First, ¿vale? El tipo de diseño este. Y no es lo mismo que Responsive. Responsive es que tú programas, desarrollas, ¿vale? Hacer una web pues requiere desarrollo, análisis, de diseño, maquetación, bueno, hay mil historias. Pero no empiezas a hacerla para escritorio y después la versión móvil la dejas para el final, sino que sabes que como el tráfico te va a venir, y esto no quiero decir, si tenéis alguna web y la tenéis con Analytics, ¿vale? Que supongo que eso también os lo explicaría José Antonio, podéis ver desde dónde os viene el tráfico. Veréis que bueno, igual vuestro público, por lo que sea, pues es especial, que pueda verlo, pues yo qué sé. No se me ocurren ahora ejemplos. Pero lo normal es que vaya desde un teléfono móvil, ¿vale? Entonces, el diseño y la apariencia suele ser de app. ¿Es mejor mejor un diseño responsive? ¿No? Sí, a ver, mejor no. O sea, tiene que ser responsive sí o sí. Hoy en día, si no haces una página responsive, estás out. ¿Vale? Porque la gente se va a meter desde el móvil. Lo que se está tendiendo ahora es todo lo contrario. No es que sea responsive, es que tienes que empezar a hacerlo pensando ya que se tiene que ver bien el móvil. Y después ya, si se ve en el escritorio bien, genial. Pero primero móvil. Mobile first, no responsive. ¿Vale? Viene a ser lo mismo, al revés, ¿vale? Pero yo los correos electrónicos los tengo responsive y sí que es muy importante. Sí, claro, las plantillas de los correos electrónicos que envías para mailings o para lo que sea, tienen que ser responsive porque, por ejemplo, yo escribo un correo, yo qué sé, a quien sea desde el ordenador, no me fijo cómo queda en el móvil, o la firma, por ejemplo, la tengo en imagen y se me descuadra, queda más grande, se me pixela. Dice, joder, pues es que si sabes que lo van a leer desde un móvil, cúrratelo un poco y hazlo para móvil. Es que es lo que hay. Claro, es que es muy importante, no, es que es lo más importante. Es que ahora mismo la gente va con móviles, ¿vale? Por cada ordenador que tenemos, no sé si había 5 móviles ya. Es que la gente, móvil tienen todos, todo el mundo tiene móvil. Hay gente que no tiene ordenador, pero móvil sí. Es que lo utilizan para todo. Entonces, bueno, a ver, os explico un poquito. Sí, Mobile First es un tipo de diseño web que se desarrolla priorizando la apariencia que tiene una página web desde un dispositivo móvil frente al resto de tamaños de pantalla, lo dicho. Suele tener una apariencia de app. Vale, a ver, esto ya os lo comento que una app normalmente, la gran mayoría de las apps no son más que páginas web que tienen un descargable, ¿vale? Porque lo único que hacen es conectarse a internet. La gran mayoría. Después están las que son apps de verdad desarrolladas que pues, utilizan servicios externos tipo la cámara del móvil o el altavoz o el micrófono o te acceden a historias, vale. Pero la gran mayoría son páginas web que te las muestran dentro de un cuadro de aplicación, ¿vale? Entonces, si os fijáis, las web actuales, las más, no sé, Amazon, por ejemplo, puedes acceder desde la app de Amazon, desde el móvil, o puedes acceder desde la web también, de Amazon, desde el móvil. Y la apariencia es prácticamente igual, o sea, es similar. ¿Vale? Es a lo que se tiende. Vale.
Este tipo de diseño, el Mobile First, está en auge debido a las AMP. AMP, ¿qué es AMP? Es que, a ver, en este mundo hay muchas siglas, ¿vale? Muchísimas. A veces parece que, luego veremos que igual creéis que me las estoy inventando, pero no, os las explicaré todas. AMP es Accelerated Mobile Page. ¿Qué son las Accelerated Mobile Page? Pues es un tipo de webs que está priorizando Google. Aquí os lo explico. Vale. Y bueno, a ver. AMP no es lo mismo que responsive. Una web AMP es algo todavía más adaptado al móvil que un diseño mobile first. En un móvil, ¿de acuerdo? Normalmente, bueno, ahora con la llegada del 5G igual cambia un poquito la cosa, ¿vale? Pero hasta ahora pues la gente tenía en los pueblos 3G, en algunos ni eso, y los que vivimos pues más en ciudad, tenemos 4G, ¿vale? Dices, carga bien, va bien, pero ¿cuál es el problema? Que tenemos datos, ¿vale? Que no vamos por ahí con nuestro wifi y con nuestra tarifa plana de 600 megas o 300 o 100 o los que sean. Vamos con tarifa de datos. Muchas veces es tarifa plana, sí, otras veces no. Pero queremos que se cargue rápido, porque también muchas veces vamos hablando con el móvil o vamos leyendo por la calle, cruzando y dices, usted, vamos a ver, total, no sé cuántas, nos escriben un WhatsApp y tienes poco tiempo, ¿vale? Aquí Internet lo que hace ahora es facilitarte. Entonces, una página web puede ser muy bonita, puede tener 20 millones de scripts de JavaScript que hacen que se muevan, un slider con una imagen súper chula que le das, pasa, sube esto por aquí, esto baja, tiene un carrusel con productos, tiene un tal... Vale, genial. Pero si tú te metes desde móvil, lo que quieres es ver lo que sea ya. Y si quieres ver productos, no los quieres en un carrusel y tener que pasar y que luego te funcione la flechita o que te cargue más lento. No, quieres tenerlo ya. Entonces, una página para móvil acelerada, un AMP, ¿vale? Lo que hace es, te quita los JavaScript, te cambia las etiquetas y te las deja un poquito más legibles y más rápidas. Los CSS te los hace poner en línea. Y, vamos, te deja la página más sencilla, ¿vale? Pero con una rapidez de carga y de accesibilidad que por eso mismo a Google le gusta, porque, o sea, le gusta. Empezó él con las AMPs, ¿de acuerdo? Fue cosa suya lo de hacer unas AMP. No usa JavaScript para cargar de manera más rápida, ¿vale? Es que me estoy saltando hasta el guión, perdón, ¿vale? Google ya las posiciona por encima, claro. Si tú buscas desde el móvil como el 80% del mundo y buscas, a ver, aquí os he puesto un ejemplo que encontré por internet, pero muchos periódicos os aparecerá, si veis el ratón, creo que no lo veis vosotros, ¿no? El puntero, pues no, bueno, da igual. En la imagen de la izquierda veis que hay una captura de un móvil, ¿vale? Y veis que os aparece... Ah, sí que lo veis. Vale, pues genial. Aquí, ¿vale? Tenemos el logotipo de AMP y esto Google lo posiciona primero. Dice, hostia, esta es una página web acelerada, ¿sabes? Dice, esta te la vamos a poner primero. Y, por ejemplo, el Search Console, que es uno... Esto igual os lo explico José Antonio, no lo sé si solamente os dio Analytics o os explico también un poquito de Search Console y todo esto, las historias de Google, que cuando creas una página la tienes que dar de alta, las Search Console es para, pues eso, para ver los datos estructurados, mejoras HTML que te propone, a ver si hay algún error, si te la bloquea Google por algún tipo de virus o lo que sea. Pues ha incluido en el aspecto de búsqueda en Search Console, que es que no es tontería Search Console, quiero decir, Analytics está muy bien para ver los datos, pero Search Console es lo que utiliza una persona cuando Google coge y te la bloquea, te pone una pantalla roja y te dice, tu página web está infectada, aunque no lo esté, pero Google cree que sí y muchas veces agarra y te lo pone, ¿eh? Y eso es así. Y entonces Search Console es donde tienes que entrar y decirle a Google, no, que no está, o sí que está, o ya lo he solucionado, y no te creas que aquí son estrictos. Pues han añadido una sección solamente para este tipo de páginas, ¿vale? Eso, como os pongo aquí, el caso es que para bien o para mal, Google se ha encariñado del AMP e incluso ya lo ha colocado en Webmaster Tools. Webmaster Tools y Search Console es lo mismo, lo que pasa es que Google cambia de nombre cada 2 días, ¿vale? A sus herramientas, pero es lo mismo. Antiguamente era Search Console, ahora es Webmaster Tools. Es verdad, os lo pongo aquí. WordPress, ¿vale? Ya tiene un plugin que te crea automáticamente una versión AMP de todos nuestros posts o páginas, que se llama AMP, ¿vale? Ahí estuvieron pensando mucho rato, ¿cómo llamamos a nuestro plugin para crear AMP? Pues vamos a llamarlo AMP, y lo llamaron AMP. Y la verdad es que funciona muy bien. Yo lo he probado y la verdad es que funciona bastante bien, ¿vale?
Aquí, a ver. Vale. Vamos a hablar de un CMS. ¿Qué es un CMS? ¿Por qué debo usarlo? ¿Merece la pena? Pues a ver, os explico. Un CMS es Content Management System, es un sistema de gestión de contenidos. Es el panel, ¿de acuerdo? A ver, igual he saltado muy rápido de una cosa a otra, ¿vale? Pero es que voy un poco, porque estoy viendo aquí que son ya, hay 24, en 5 minutos paramos, 15 minutitos, ¿vale? Os explico lo que es un CMS y paramos. A ver, un CMS. Eso, es un sistema de gestor de contenidos. Alguno de vosotros entiendo que habrá tocado, aunque sea, antes un compañero ha comentado que en su servidor, que le deja poner el logotipo y algunos datos. Pues eso ya es un CMS, ¿vale? Es un sistema que está gestionando los contenidos de una página web. Entonces, eso ya es un CMS. A ver, otra cosa es que no sea un CMS conocido o que sea un mierdi CMS, por así decirlo, ¿vale? Porque te lo deja un servidor y es gratis, y es lo que hay. Pero un CMS es para gestionar contenidos. ¿Por qué debo usarlo? A ver, básicamente, cumplen todos los estándares de la web, normalmente. Posicionamiento, están todos preparados, o casi todos preparados, casi todos digo porque hay varios tipos y luego lo veremos, preparados para el posicionamiento, que es lo primero que te pide la gente. A ver, esto ya también viene un cliente y te dice, yo quiero salir primero en Google. Sí, claro, tú y yo y el de al lado, es normal, pero a ver, no es por quitar la ilusión, quiero decir, hay que currárselo, ¿vale? Pero los CMS, a lo que yo voy, es que están preparados, la mayor parte de ellos, o por lo menos los que vamos a ver, preparados para el SEO, ¿vale? Para el posicionamiento. Y normalmente suelen ser sencillos, ¿vale? Sencillos, entre comillas, porque aquí se ha puesto el icono de Magento, ¿vale? Aquí abajo. Y esto de sencillo tiene, pues, lo que yo de pelirrojo. Quiero decir, no, ¿vale? No es nada, pero bueno, suelen serlo, o por lo menos intuitivos, o por lo menos visuales, ¿vale? Dejémoslo ahí, suelen ser visuales. ¿Por qué más debo usar un CMS? Pues porque te hace la vida más fácil con respecto a tu web. Es que te la hace 20 veces más fácil. Antiguamente lo he dicho, la gente aprendía un poquito de HTML, que ni siquiera eso no es programación, eso es pues un lenguaje de marcación, lo que hace es poner etiquetas a textos o a imágenes y hacer que se muestren en un navegador en HTML. Y aprendía y se hacía su página, pues lo típico, ¿no? He hecho un curso en tal, o me ha enseñado mi sobrino en clases de tecnología, antiguamente, y se hacía su web. Y después decían, hostia, ¿me puedes cambiar el contenido del apartado tal? Pues sí, pero es que tengo que subir, tengo que hacer esto, tengo que cambiar lo otro, ahora no tengo tiempo. Un CMS es mucho más fácil, pones tu usuario, pones tu contraseña, cambias el contenido y todo va, ¿sabes? Como la seda. Entonces, yo aconsejo usarlos, ¿vale? ¿Merece la pena? Ya lo pongo aquí abajo, spoiler, sí, merecen la pena. Los CMS son para... nos han merecido la pena y yo creo que ha sido un avance, un paso adelante. Llevan muchos años, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo están en auge. WordPress sobre todo, que es el que más veremos, ¿vale? PrestaShop para tiendas online en España es el number one. Drupal, que bueno, pues mira, nuestra web, la de Nicom, es en Drupal. No es que sea lo que más me guste, pero ahí está. No, la web está muy bien, el CMS me refiero. Y Magento, bueno, pues sí tenemos mucho tiempo, muchas ganas, hay poca gente que sabe Magento y podemos ser gente que sabe de Magento. Y eso es mucha categoría. ¿Vale? Entonces, he avanzado muy poquito, en realidad, he hablado mucho, pero bueno, seguimos dentro, hacemos un parón, ¿vale? Porque veo que son 1:30 ya, ¿de acuerdo? Hacemos un parón de 15 minutitos para que os toméis un café, os fuméis... Hay mucha amiga, majo, sí. Sí, hay mucha amiga, sí. Ya lo sé, ya, hay mucha amiga. A ver... si os interesa, ya os lo estáis apuntando y si tenéis dudas, id preguntándome, sobre todo, porque yo ya habéis visto que empiezo a hablar de una cosa, me enrollo, de repente sale otro tema, me enrollo con otro tema, tal. Estoy aquí para esto. Yo lo que os he dicho hoy, a ver, es lunes, sí. Quizá no es el día más indicado para hacer la clase teórica, por así decirlo. Pero es que es lo que hay, es que si nos explico un poquito primero, después no, igual sois todos unos genios y os va genial a la hora de hacer un CMS, ¿vale?
pero igual otros no. Entonces, mejor explicar primero un poquito y saber de lo que hablamos y mañana o pasado, el día que nos dé tiempo, ya nos ponemos, creamos pues un Wix, un Shopify, empezamos con un WordPress.com, después ya, bueno, pero hoy vamos a seguir un poquito más con la teoría. Hoy a qué hora terminaremos? A las 12:15, creo, ¿no? Sí. Sí, bueno, vamos a empezar a las 9 a 10:30, hacemos hora y media. Hacemos 15 minutos de paradita y después hora y media. Propuse lo de los 15 minutos de parada porque digo, como les tenga que dar la chapa a esta pobre gente durante 3 horas, igual dejar el ordenador en stand-by y se me va a echar un café por ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, si os parece bien, ahora son exactamente las 10:30. Hacemos la parada, ¿vale? Y en 15 minutos a menos cuarto volvemos, ¿vale? Dejo esta pantalla puesta, ¿vale? Ja, 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 ja. Pero si explicas, genial. Vale, pues oye, gracias. Eso, hacemos una paradita. Dejo esta pantalla de momento puesta y volvemos a menos cuarto, ¿vale? Hola a todos. ¿Seguís vivos, vivas? ¿Sí? A ver, que leo un poquito que nos hemos puesto por aquí. Ok, a tomar fuerza, almuerza bien. Chao, ¿podrías enseñar la pantalla anterior? Sí, claro, ahora mismo la ponemos. He tenido una llamada oportuna y me he perdido esa explicación, así por lo menos la copio. Vale, sí, ahora la ponemos. Yo os dejar este descanso. Vale. Fernando se marcha. Vale, José Ángel Felipe, ya cuando vuelva seguro se la pone, por supuesto. Venga, que os habéis ganado el descanso. Sí, por aguantarme os lo habéis ganado. Aquí seguimos, lista, muchas gracias, mucho bien. Vale, a ver, pues venga, vamos a poner la anterior diapositiva. Vale, eso, hablaba de la importancia de las Accelerated Mobile Page. Vale, mi inglés a veces no es el mejor. Pero si queréis la explico un poquito por encima, ¿vale? Son páginas que no utilizan JavaScript para cargar de manera más rápida. Google ya las posiciona por encima de las páginas responsive por el hecho de que al ser de carga más rápida, Google sabe que el tráfico viene por los móviles, entonces las valora mejor. Es que eso es así, es sencillo. Las ha incluido en el resto de herramientas que tiene Google, pues en Analytics también tiene una parte que es de AMP, en Webmaster Tools, que es el Search Console que os he puesto ahí. Y eso, os pongo alguna anécdota como que WordPress ya tiene un plugin que te crea automáticamente una versión de página web acelerada para móviles, ¿vale? De todos nuestros posts. Y se llama AMP, ¿vale? Esta presentación también la pasarán, ¿no? Pues entiendo que sí. De todas maneras, a ver, los que estuvisteis, por ejemplo, la presentación de Andrés tenía 20.000 diapositivas, que la estuve, además le eché un ojo a todas las suyas, en su caso, el resto no las he visto, pero la de Andrés en cuestión sí. Yo ya le dije, oye, yo hace ya tiempo, un par de semanas, o semana y media, 10 días, no me acuerdo, le dije, mi presentación es más corta, yo voy a hablar más, a mí, quiero decir, está bien, pero a mí lo que me interesa, ¿no? O sea, la filosofía que tengo de este curso es que más que nada os quedéis un poco con la copla, ¿vale? De las cosas. Quizá lo he basado más en las explicaciones que iba a dar que en las diapositivas, pero sí, esta os la pasaremos, claro. A ver, espera, antes Federico ha comentado antes lo del análisis de competencias. Comparto dos enlaces para poder hacerlo por si os sirve. A mí personalmente bastante. SimilarWeb, alexa.com, site info. ¿Queréis que veamos estas páginas? A ver, SimilarWeb, vamos a ver. Voy a abrirlas un segundito. Y la de Alexa. Entonces, mucho mejor una página AMP que una responsive. A ver, espera, antes de ver... Bueno, estoy compartiendo el PowerPoint, ¿no? Sí. No, que estoy viendo yo aquí el... no es que sea mejor, a ver, es que una web la tenéis que tener sí o sí, porque no vais a acceder a una página AMP desde un ordenador portátil, entonces la web tiene que ser también responsive. AMP es un añadido, ¿vale? No, es un estándar, ¿vale?
nuevo, relativamente nuevo, pero que se utiliza como añadido. No exime de que hagáis la web previamente para todos los dispositivos, me refiero. Que no exime que sea responsive o mobile first, es decir, que viene siendo lo mismo, pero al revés. Vale. Ok, vale. Pues eso. A ver, un segundito, que voy a ver cómo... Creo que si le doy aquí a lo de similar web. Vale, sí, esto es una página que por lo que veo... No, aquí encima me pide allow notifications. Pues no, don't allow notifications. Vale, vamos a verla. Espera, os voy a compartir esta pantalla, ¿vale? Es que a mí esto es lo que me gusta, quiero decir, que interactuemos un poquito, que vayamos viendo. A ver, voy a dejar de compartiros esta, ¿de acuerdo? ¿Me veis a mí? Y ahora vamos a compartir... Espera, esta. A ver. Vale, esta es la de similar web, ¿vale? ¿Qué me aparece por aquí? Vale, te van apareciendo las visitas, que entiendo yo que las sacará de un rastreador suyo. Arriba podemos... Ah, vale. Analiza las webs que tú le pones. Vale. ¿Y qué web queréis que analicemos? ¿Alguna en concreto? ¿Tenéis alguna...? A ver, antes me ha pasado Fernando un listado con... Espera, vamos a quitar el OK Zax este que me molesta. Igual que lo de las cookies, es muy molesto, pero es necesario y obligatorio. E ilegal no tenerlo. Me ha pasado antes, Fernando, un listado, una Excel, y muchos y muchas de vosotros teníais página web. Entonces, si queréis, podemos analizar alguna de las vuestras. Si os parece bien, si os atrevéis a ponerlas. A ver, va a ser un análisis objetivo, ¿de acuerdo? Who is similar web for Digital Marketing Intelligence. A ver, es que no se me ocurre, vamos a ver, vamos a poner uno de los grandes, vamos a poner Amazon, ¿no? A ver qué nos dice. Vamos a ver. Vale, el ranking global, te dice que no, venga, punto 7. Venga, aquí una valienta. Vamos a ver, punto 7. Vamos a ponerla. Ay, perdón. Vale, a ver, esta página. No suficientes datos. A ver, yo esta página no la conozco, ¿vale? La estamos viendo ahora. Get more with similar web pro. Vale, sí, te venden la opción de pago. Y te dicen que es mejor, como en todo. No te dice por una web grande. Sí, pues casi igual mejor. Madre mía, no soy nadie. No, a ver, no es eso. Es que igual no está de Alcoriza, cerca de Alcañiz. Muy bien. Vamos a poner una web grande, sí, vamos a ver. Pero hemos puesto Amazon y tampoco ha salido nada, ¿eh? Vamos a poner la del Heraldo. ¿Ok? Vamos a ver. Heraldo.es. Es que has puesto Amazon. Sí, claro. Ah, he escrito Amazon. Ah, vale. Bueno, hemos puesto Heraldo.es. Está ni grande ni pequeña. Nos va bien, es un periódico. Y aquí nos está diciendo un poquito, pues todo, ¿no? Nos está analizando, ¿vale? El ranking global. Nos dice que una flecha roja para abajo. Eso no me da a mí ningún buen... ningún buen tal, ¿vale? Country rank, ¿vale? Entiendo yo que la valorará con respecto... Tienes que estar en su base de datos, si no, no te da la información. Claro, hay que registrarse, entiendo, ¿no? Bueno, si os registráis, entiendo que aquí tendréis, mira, ves, en México te dice que el Heraldo de Aragón es leído, para arriba, o sea, no lo lee mucha gente. No ha bajado tanto como en España, pero lo lee. Vale, de aquí entiendo yo lo dicho, que está sacando datos de Analytics y te lo está comparando, pues eso, con 20 minutos. Oh, qué bien, 20 minutos. 20 minutos está muy bien. Mi mujer es jefa de redacción en una de las categorías, así que 20 minutos es muy bien. ¿Vale? Meneame. Jo, pero muy bien, ¿eh? O sea, está en 60.02.
Foro AUPA Zaragoza. Toma ya. Lo que hay que ver. YouTube. O sea, está comparándola con sitios de referencia y con altos sitios destacados. Y 20 minutos está el primero, ¿eh? Eso es muy bueno saberlo. Vale, las búsquedas, ¿no? Orgánicas. Heraldo de Aragón. Heraldo. Que se me hace raro, ¿no? Que la gente escriba Heraldo de Aragón en vez de Heraldo. Pero bueno, entiendo que habrá más heraldos. Sí, el Heraldo de Aragón. Esta sube, el Heraldo de Aragón. Vale. Heraldo de Aragón con tilde. La gente las tildes no las pone. Yo el primero, a la hora de buscar. Y Real Zaragoza. Madre mía. Ha bajado en sus búsquedas. Bueno, vale. Sí, esta herramienta, si os registráis, yo creo que puede ser de utilidad para espiar a la competencia. ¿Vale? Está bastante bien. Vamos a ver la otra que habéis puesto de ejemplo, pero vamos a quitar esta ya. Drive more website traffic with competitive analysis. Ok, vamos a poner heraldo.es. A ver, yo antes sí, más o menos lo mismo, pero mejor. A mi forma de verlo, mejor. O sea, si yo me quiero enterar de los datos, las métricas, las visitas, etcétera, etcétera, prefiero verlo así, aunque sea más feo. Es mejor. Además te pone el ranking de los últimos 90 días, 3 meses. Las palabras clave que utilizan. Sí, esta página me gusta más. O por lo menos te da más contenidos de manera gratis que la otra. Sin registrarte, claro, es que la otra no sé. Periódico.com, La Voz de Galicia, El Independiente, el ranking de Alexa. Esta está muy bien. A ver, yo cuando os decía lo de investigar, lo de espiar, ¿vale? La palabra es espiar. ¿Pone que es de Amazon? ¿Dónde pone que es de Amazon? ¿Está, Heraldo? Ah, Alexa, sí, claro. Alexa es de Amazon. ¿Arriba dónde? A ver, un segundito. Sí, claro, Alexa. ¿No tenéis Alexa el cacharrito este? Yo sí que lo tengo. Que le hablan, le dices, oye, Alexa, no sé, a ver, mi hijo de 2 años, oye, Alexa, pon sonidos de animales. ¿Vale? Y Alexa está todo el día haciendo como hace el león, te va contando cosas, o ponme la canción de los pajaritos, te la pone, pues. Entiendo que esto es el ranking que tiene Alexa Amazon. Bueno, esta página está muy bien, me gusta. Vale, pero bueno, a lo que yo iba, en lo que os hace, a lo que yo me refería con espiar a la competencia, esto también está muy bien, ¿vale? Pero esto casi es más para espiarla a nivel de contenidos, a nivel de posicionamiento, a lo que yo me refería es más a saber cómo tienen hecha la página web, ¿de acuerdo? El CMS que utilizan, qué plantilla pueden llegar a usar en caso de que esté en WordPress, que es lo más lógico, ¿vale? Es lo más normal. Una página de una empresa suele hacerse en WordPress, a menos que sea una tienda online que se utilizan pues, otros CMS o incluso WordPress con WooCommerce, ¿vale? Que es un plugin que sirve también para e-commerce. Eso, me refería un poquito más a espiar la estructura, ¿vale? No el posicionamiento, pero esto está bien. ¿Esto lo sabíais vosotros o os lo comentó José Antonio igual? ¿O qué? Porque esto a José Antonio igual le habría interesado un montón, ¿vale? Las métricas, claro, es que aquí lo que está mostrando son los datos de Analytics. Entiendo que también mostrará las visitas que tienes si lo saca de Analytics, bueno, aparte de los países sobre dispositivos, entiendo yo. ¿No? ¿No aparece? Es que así podríamos ver y ya veríais como... Esperad, no, es que no lo veo. Keyword, Zero Rank Keywords, Optimization... Traffic... Vale, no, pues aquí no me está... Aquí no me está diciendo desde qué dispositivos la gente ve esta página. Pero esta información te la da también el Analytics de tu propia web, ¿no? Sí, el de tu propia web, sí, claro. Y más extensa, muchísimo más, es lo que estaba buscando ahora. Estaba buscando si... En Analytics, por ejemplo, hay una de las opciones
que te dice el tráfico, desde qué tipo de dispositivo viene. Lo saca por la resolución, por la IP, incluso por etiquetas, por meta tags de estos que ponen los navegadores de los móviles, que es a lo que yo voy, ¿vale? Y es a lo que me refería. Que antes de hacer una web, si miráis la competencia, mirad cómo tienen la página web en modo móvil, investigad si es una AMP, si tiene pinta, vale, porque esto ya es intuitivo, si tiene pinta de que la han hecho con un diseño mobile first, es decir, más pensado para móvil que para escritorio, etcétera. Sí que lo que queréis ver es un poco las estadísticas que tienen de tráfico, sus competidores, los últimos días, el ranking de búsquedas que ha tenido, etcétera, etcétera. Pues sí, esta herramienta es genial para eso. La verdad es que sí. Y aparte, no me había fijado que si es de Amazon, funciona bien. Es triste, estoy en contra de todo eso, pero lo de Amazon funciona bien. No es que esté en contra de Amazon, pero le ha ido muy bien con todo esto de la pandemia. Bueno, ¿cómo se sabe si es una app? ¿Solo por la rapidez de las páginas? No, mira, esto os lo he puesto antes. Cuando busquéis en Google os pone ya la etiquetita de si es una app. Tenéis que buscarlo desde el móvil, creo recordar. Vamos a ver. Un segundo. Claro, es que tengo aquí esto que no se me quita. A ver. Mover a la parte inferior. Vale. Mejor. Vamos a ver. AMP. Espera, AMP. Páginas. Sabes qué son, bla, 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 bla. Ejemplos. A ver si me aparecen. Va, este no me interesa. Evolución. Vale, no. Es que esto hay que verlo desde un móvil. Desde un móvil, mira, vamos a ver. Voy a quitar esto y os voy a cambiar directamente el PowerPoint. ¿Vale? Cuando busquéis desde un móvil, probablemente en las búsquedas, sobre todo si son noticias, que es donde realmente el contenido va variando, ¿de acuerdo? Os aparecerá esta etiquetita y sabréis que esto es un AMP. Cuando le deis a una página que os ponga que es AMP y otra que no es AMP, veréis la diferencia de carga, que cargará mucho más rápido. A ver, esto sobre todo se nota si lo estáis viendo pues, con 4G, ¿vale? Si estáis en la calle y os ponéis, si lo veis con un wifi, que va a 600 de subida, 600 de bajada, no vais a notar casi la diferencia. La cosa es que la gente se mueve y la gente utiliza pues eso, los datos que tiene. Y para eso es para lo que están hechas, para ir aceleradas con menos carga de datos, ¿de acuerdo? Entonces, se sabe prácticamente por esto, ¿vale? Porque te lo pone aquí. Y luego porque si vemos una página donde la información es buena, aparece de las primeras y la estamos viendo desde un móvil, evidentemente, y carga a una velocidad inusualmente rápida, dices, hostia, pues esto tiene que ser un AMP, ¿vale? Si no me la cataloga Google como tal, igual es que no la ha indexado como tal o que la persona que tendría que haberla metido dentro de Search Console y haber indicado en su XML que este apartado en la etiqueta es una Accelerated Mobile Page, pues no lo ha hecho, ¿vale? Pero se nota. Son más simples, van más rápidas y la verdad es que se nota, ¿vale? Un ejemplo de una web con app. Vale, pues mira, aquí te lo pongo. The Guardian. Vamos a ver. The Guardian, el periódico The Guardian es inglés, ¿no? Sí. Sí, no es americano, es inglés. Si te metes desde un móvil, verás que las noticias probablemente sean amplias. Igual la página de inicio no, pero las noticias sí. Vale. A ver, pues es que no he mirado ejemplos con páginas AMP. Pero, ay, perdón, un segundito, se me ha ido. Quería descompartir pantallas. Es que lo estaba mirando antes, pero no he visto... A ver, un segundito. Google Chrome. Vamos a ver, estamos compartiendo. Vamos a poner la página de Guardian. Vale, esta página... Yes, I'm happy. No, sí, estoy contento. Vale, si la vemos desde un móvil veremos que es AMP.
¿vale? Y también vemos que tiene aquí un pequeño problema, fallo o lo que sea. Que no le aparece la imagen que debería ir linkada como banner, pero bueno, lo estarán gestionando en este momento. Esta página tiene una versión AMP, ¿vale? Ya no sé si para todas las noticias ¿de acuerdo? O la página entera. Pero este es un ejemplo claro. A ver, igual, mira. Vamos a ponerlo en modo móvil, ¿vale? Esto que he hecho, no sé si sabéis, ¿queréis que os lo explique? El modo móvil, cómo ponerlo desde Chrome. Vale, mira, fácil. Venga, os lo voy a explicar. Estamos en una página normal, en cualquier página, la que queráis. Vale, queremos ver la versión móvil. Estamos desde un ordenador, ¿de acuerdo? Y no queremos recurrir al móvil porque yo que sé, estamos en la oficina o estamos en horas de trabajo y no nos apetece recurrir al móvil o no queremos que nos vean con el móvil. Yo que sé, hay 20.000 excusas para no querer utilizarlo, ¿vale? La cosa es la siguiente. Esto es Google Chrome, ¿de acuerdo? En Firefox también. ¿Estáis viendo la pantalla ahora? Que os estoy... Bueno, ¿la estáis viendo o no? La que os estoy compartiendo. Ah, vale. Sí. De guardia. Sí, perfecto. No, que como me he puesto abajo lo de compartir pantalla y todas las notificaciones, porque arriba me tapaba parte del menú, no lo estaba viendo yo. Disculpad. A ver, pues mira, desde Chrome, por ejemplo, os voy a poner... le damos al botón derecho del ratón y nos aparecerá... Bueno, en Windows el menú será diferente, ¿vale? Pero bueno. Inspeccionar. ¿Vale? Dentro de Chrome, si le damos al botón derecho del ratón, nos aparece inspeccionar. Entonces se nos abrirá, espera, se nos abrirá así. Y nos aparecerá aquí un montón de código, ¿vale? Este código es la página web, son las tripas, por así decirlo. Desde aquí yo puedo modificar en caliente, es decir, yo puedo hacer modificaciones de los textos de la página web, ¿de acuerdo? Desde aquí si quiero, pero no los ve todo el mundo, los veo yo porque lo estoy haciendo en caliente. Solo faltaría que cualquiera pudiera cambiar los textos que le dé la gana. ¿Vale? Mira, vamos a hacer una prueba. Yo cojo estas herramientas para seleccionar, ¿vale? Y yo con esto puedo seleccionar cualquier módulo de la página web, ¿vale? Esto es una herramienta para desarrolladores. Entonces, vamos a seleccionar esto, ¿vale? Y yo aquí estoy viendo la etiqueta A, que es un enlace que nos lleva a donde nos tenga que llevar, a la noticia en cuestión. Entonces vemos que aquí está el mismo texto que aquí, ¿de acuerdo? Porque es el mismo, lo único que está es entre las etiquetas y le está dando unos estilos. Entonces yo cojo, lo borro desde aquí y vamos a poner probando, ¿vale? Le damos al Enter y no se ha cambiado nada porque esto lo está cogiendo por JavaScript, ¿ok? ¿O por qué? Pues mira qué mal he quedado. Espera, vamos a cambiar un texto más normal. A ver. Workers. Hola. No nos deja cambiarlo, vale, esta página está protegida, está muy bien hecha. De acuerdo, vamos a meternos a una página donde podamos modificar algo o vamos a intentar modificarlo en otro sitio. Desde aquí. Madre mía, si tiene etiquetas. Que tú puedes cambiar el contenido de otras webs en caliente. Lo puedo cambiar yo para verlo yo. El resto de personas no lo verán. Si no, hombre, claro, esto sería una anarquía. Eso no puede ser. Vale, ya lo hemos cambiado, ¿vale? Hola. Y aquí pone hola. San Guardian. Ahora el próximo que se conecte, evidentemente no va a ver hola, verá el texto suyo. Pero para probar estilos, para ir tocando los contenidos se puede hacer. Entonces, no sé a qué venía esto, pero lo hemos cambiado, ¿vale?
No sé, ya que estamos. Oye, vamos a ver. Aquí también tenemos la etiqueta live. Claro, es que no me deja hacerlo... Ah, sí, os estaba explicando cómo ponerla en modo móvil, es verdad, sí. Pero bueno, ahora que estamos vamos a modificar esto. Esto es divertido. Uy, aquí no. ¿Este? ¿No me deja? Es que esta etiqueta es dinámica. Nada, esta no me deja, la de live. Bueno. ¿Esto qué es? El titular que no nos dejaba tocar antes, ¿vale? Porque estaba en un spam aparte. Bueno, pero sí, lo que os explicaba. Esto es el inspector, ¿vale? Desde aquí podemos ir tocando todos los contenidos, cambiando los estilos incluso, ¿ves? Mira, esto sí que es más fácil. El live este lo tenemos en color rojo, ¿no? A ver. Si lo encontramos. Otra vez. Aquí. Lo tenemos en color rojo. Pues desde aquí, desde el gestor de estilos, yo quiero que sea de color morado, azul. ¿Veis cómo cambia? Verde. Por el color que yo quiero. Pues lo vamos a dejar rosa. Rosa fucsia. No, rosa chicle. Vamos a ponerlo rosa chicle. ¿Vale? Live. Ahí lo tenemos. Sin más, esto es una herramienta para desarrolladores, para ir tocando estilos, cambiar el local. Ahora yo recargo página, por ejemplo, y vemos que si me pongo en la parte más baja, ya se nos ha cambiado. Quiere decir, cualquier persona que entre no va a ver el hola y el... Mira, su color corporativo, FA, muy bien, el código hexadecimal de color. Sí, los hexadecimales son muy usados. A ver, ahora se suelen permitir todos los navegadores, todos los CSS, los RGB directamente. Y lo bueno que tienen los RGB es que puedes meter una opacidad. El último parámetro son 4. ¿Vale? El R, el G, el B y la opacidad, el opacity. A ver si desde aquí nos deja... ¿Ves? Aquí lo tenemos en RGB. La A es la opacidad. Aquí podemos poner 0.5, por ejemplo. Y se nos queda, ¿ves? O con opacidad. A ver, los colores son iguales, quiero decir. Un color puedes tenerlo en la versión RGB y en la versión hexadecimal. Pero está bien tener un color definido, ¿vale? Como marca corporativo en hexadecimal ya. Porque así ya sabes que es tuyo, no te lo quitan. Y si alguien quiere utilizar tu marca, le dices, tiene que ser este color exacto. En RGB también, pero ya te pueden cambiar la opacidad y pueden hacerte cosas que no... ¿Vale? Bueno, a ver, a lo que íbamos, que me enrollo yo como una persiana. Le damos al inspector, ¿vale? Desde aquí podemos ver, pues eso, todas las tripas de la web, seleccionar los módulos, ver los estilos, incluso si le damos a Source, nos aparecen todos los archivos que tienen enlazados. Joder, pues es que esto tiene miga, ¿sabes? Bueno, y más una web como estas. Aquí vemos, por ejemplo, que esta gente tiene la etiqueta Google Tags, ¿vale? La de Google Ad Service, ¿vale? Para hacer campañas. La etiqueta de Google Analytics también la tiene. Se puede espiar mucho. Y casi más me refería a esto que a todo lo otro que hemos visto, que es más de posicionamiento. Vale, mira, tienen un sistema de anuncios de Amazon. De Ad Service tienen varias, ¿vale? Entiendo que porque lo harán modular por varios espacios. Tienen una para las cookies, y otra más. Iframes. Un iframe, ¿sabéis lo que es un iframe? Un iframe es como una especie de navegador dentro del navegador. Es decir, como si yo aquí ahora saco una pantallita con otra web diferente dentro. Otra web, un vídeo o lo que queráis. Podéis meter otro contenido diferente dentro de vuestro propio contenido. Bueno, eso era una anécdota. A lo que voy. Desde aquí podéis ver un poquito todo, ¿no? Hasta los tiempos de carga. Vale. Las imágenes cuánto les cuesta cargar, si tiene algún tipo de error 500, que es el error gordo del servidor, algún error 400, que es que no encuentra el archivo en cuestión. Y lo de que es un AMP se ve aquí, pues no tiene por qué, O sea, en sources, en source. No tiene por qué. No tiene por qué porque lo de que sea una AMP lo puedes especificar como una etiqueta y directamente te redirecciona cuando coge el navegador. Entonces no tiene por qué estar en un script al margen. ¿Vale?
Eso se lo puedes explicar directamente a Google y Google te redirecciona por la resolución de la pantalla desde la que entras. Por la resolución o por el tipo de dispositivo, no sé exactamente cómo lo hace, ¿vale? Porque Google hace magia, pero no tiene por qué salir aquí. Igual en una web con WordPress, con el plugin este, sí que te lo hace, porque esas webs yo sí que sé que meten scripts, ¿vale? Pero esta no está hecha con WordPress, ni de lejos, y entonces no tiene por qué salir aquí, vamos. Lo que he repasado no lo he visto. Podemos hacer un control F y escribimos AMP. Y no nos aparece nada. ¿Para qué puede emplearse un iframe? ¿Qué utilidad tiene tener contenido dentro de nuestro contenido? Pues puede parecer que para nada, pero lo más sencillo del mundo, para meter un mapa de Google Maps en tu página web con posicionamiento, o para meter un vídeo corporativo que tengas en YouTube, por ejemplo, en tu canal corporativo de YouTube. Eso se hace mediante iframes, ¿vale? El mapa, la web que hemos visto antes, bueno, para enlazar, no, o sea, en realidad para enlazar tienes un enlace. Es para mostrar contenido de otra página. El mapa de Google Maps no estás metiendo ahí un mapa tuyo, una aplicación que te genere... No estás metiendo la aplicación entera, estás metiendo una pantallita donde se muestra parte de googlemaps.com, ¿vale? No, de google.com/maps creo que es, pero bueno. Y los vídeos pues lo mismo, con YouTube, por ejemplo, con Vimeo, con Uniframe es para eso, para mostrar contenidos de otra página en la tuya. ¿Vale? Bueno, pues a lo que vamos. Para ver la versión móvil, tenemos aquí este botón, hemos dicho que era para seleccionar cosas, ¿vale? Los módulos, los divs, son las particiones en las que se divide una página web. Bueno, en HTML5 tenemos más, es un mundo, ¿vale? Y este botoncito de al lado que parece, pues eso, una tablet y un móvil, si le damos, nos aparecerá, no nos tiene por qué aparecer esto, ¿de acuerdo? Pero nos aparecerá cualquier cosa y desde aquí, si le damos, podemos elegir los dispositivos predeterminados que tenemos. Vale, pues aquí los que tengo yo, los que creo que son los básicos, ¿no? Tenemos un Motorola G4, Galaxy S5, ya vamos a ir cambiando. Para que veáis, aquí arriba de todas maneras podéis crearos uno vosotros. Creo que hay que darle a Edit. Y desde aquí podemos elegir todos los que queráis, claro. Mira, hasta un iPhone 4, esto ya es vintage. Vale, iPad mini, Nokia, Nexus. Me estoy poniendo muchos, pero después igual me molesta. Bueno, a ver, desde un iPhone 4. ¡Ay, qué pequeñito! Vale. Un iPhone X, lo veremos más grande, más alargado, ¿vale? Un iPad, por ejemplo. Esta es la versión responsive, esta no es la versión AMP, ¿vale? Esta es una versión responsive. Esto es lo que pasa. Responsive, por ejemplo, se sabe cuál es la versión responsive, a diferencia de una AMP, porque si tú, por ejemplo, estás viendo un contenido desde un navegador, desde un ordenador de sobremesa con un navegador y de repente cambias el modo de visualización, es decir, pones esto que estamos haciendo, pues, vista iPad, ¡pum!, se te reencaja, por así decirlo, todos los bloques que tiene la página web y se te muestran como se te mostrarían en una tablet. Eso es responsive. Las web AMP es, digamos que cargan al margen, es decir, tú no puedes ver una AMP, bueno, sí que puedes, pero con aplicaciones aparte, descargables, ¿no? Pues como la que hemos visto antes de WebCMS y tal, sí que te puedes ver las AMPs, pero así no. Así lo que estás viendo es el apartado responsive. Estamos viendo, a ver, esta página, yo diría que sí de sí. Vamos a quitar esto. Está más hecha para móviles que para otra cosa, ¿de acuerdo? Porque, si os dais cuenta, es un periódico grande, bastante conocido y a ver, mira mi pantalla cómo es. Me sobra por aquí un palmo y me sobra por aquí otro palmo. Ahora la tendencia es hacerlas, pues, a ver, esperamos a ver cuánto mide, pero de unos 1600. Luego ponemos el ejemplo de Microsoft para que lo veáis. Pero vamos a ver, aquí me dicen que, espera, es que tengo aquí eso, que esto, la sección, 1654, no, esto es la sección a lo ancho, lo que mide mi pantalla. Vale, si os fijáis aquí arriba, ahora, conforme yo muevo esto, aparecen los píxeles de la pantalla, ¿vale? Los píxeles que está ocupando, ¿vale?
Entonces, a ver, esta sección en realidad me está diciendo que mide todo el ancho de la pantalla, pero es mentira. Yo lo que yo quiero es ver la sección encajonada. Entonces selecciono esto y le digo, esto es lo que me interesa. Y esto mide 1300, ¿vale? Actualmente se están llevando ya a 1600. ¿Por qué? Porque la resolución que tienen los ordenadores, hasta los portátiles, está siendo ya Full HD. No tiene sentido. Antiguamente las páginas se hacían a 800 por 600, que eso ahora lo ves y es impensable, es minúsculo. Eso hasta los móviles los hay con más resolución. Eso se hacía antiguamente porque había las pantallas estas que eran cuadradas, las primeras TFT, esas que salieron, que antiguamente, tampoco estoy hablando de la época de los dinosaurios, que no soy tan viejo, pero digo antiguamente, pues estoy hablando igual hace 15 años. Es que esto va muy rápido, ¿vale? Entonces, esta página no han gastado tiempo en hacerla, en adaptarla para un dispositivo grande porque saben que la mayoría de las personas la leen desde un iPad o desde un teléfono móvil. Está bastante adaptada para móvil. Entonces el contenedor al 100% y la sección interior a 1300. Así es como la tienen esta gente. Pero vamos, ahora lo que os he dicho, pondremos el ejemplo de la web de Microsoft, que está bastante bien, o incluso la de Amazon. A ver, siempre está mejor fijarse en los grandes. Son webs elásticas y... A ver, acabo y voy con el siguiente comentario que habéis puesto. Pero se está tendiendo a hacerla de 1600 ya, en modo escritorio, porque la gente... Y porque las pantallas, es que ya no solamente la gente mira, por ejemplo, esto nos lo he enseñado, desde aquí puedo dar la vuelta al dispositivo, ¿vale? Ya una tablet ya tiene 1024, es que 1300 es poquito, es que casi no necesita ni responsive para ver esta web en una tablet apaisada, ¿vale? Así veo si es responsive. Sí, así lo podéis ver, vale. A ver, vamos a ver lo que me está comentando Aaron Philip Martí. Acabo de cargar uno de mis correos en Google Chrome y le he visualizado mi correo en distintos móviles. Esto me viene muy bien. Sí, claro. Para eso está. Vale. A ver, yo soy de Apple, ¿vale? No, entonces yo siempre utilizo, más que nada porque la resolución que utilizan son los más complicados, ¿vale? A la hora de crear de desarrollar una website, ¿de acuerdo? Apple siempre es el que más, entre comillas, toca las narices, ¿vale? Porque de repente agarra y te dice, iPhone, bueno, este es el iPhone X, pero este fue la gran cagada, entre comillas, que hicieron, porque de repente te sacan un móvil súper largo, ¿vale? Y estrechito, y dices, me cago en la leche, y ahora, claro, yo tenía todo hecho para cosas normales, ¿ves? Pues con un ratio proporcional diferente, el estándar, pero claro, llega Apple, te lo cambia y dices, pues ahora hay que adaptarse. Entonces, claro, si consigues que se vea bien en un iPhone X, en un iPhone 11, en un iPhone 12, pues consigues que se vea bien en casi todos los dispositivos. Por eso hay que tenerlos bastante en cuenta, aunque hay mucha gente que no es de Apple ni nada de eso, yo lo entiendo. Bueno, así es como vemos el modo responsive, ¿vale? Sin más. Vamos a ver un par más. iPad Pro. Esto ya es, mira, 1024 por 1366. Es que aquí tenemos ya hasta espacio, hasta 30 píxeles por cada lado. Nos sobra. Un iPad Pro ya tiene más resolución que una pantalla de portátil antigua. ¿Vale? Bueno, volvemos al... Si tenéis más preguntas o queréis que veamos algo más, me lo decís. Si no, pues volvemos a la presentación. ¿De acuerdo? Creo que ya estamos. Sí. Ay, no. Ahora. Vale. Vale, importancia de las apps, que es un CMS, ¿por qué debo usarlo? Merece la pena. Vale, aquí me gustaría preguntaros, porque he visto que vosotros tenéis más de una páginas web y me gustaría preguntaros si habéis utilizado algún CMS alguna vez. Ya no el CMS, pues el típico del servidor, ¿no? El de, yo qué sé, el de one-on-one, ¿no? Sino alguno un poquito más profesional, ¿vale? Entre comillas. Un WordPress o un PrestaShop, ¿vale? Son los dos que más me gustan, ¿de acuerdo? No, ¿nadie? ¿Sí? Mira, Pilar, sí. Yo un poco de WordPress, vale. WordPress, ¿qué habéis utilizado? WordPress.com, que es el que está online, la versión que tienes incluso gratuita que te pone un dominio en .wordpress.com y tenéis ya ahí, está más enfocado a hacer un blog, pero bueno, se puede hacer también una página.
Y el .org, que es el descargable, que ya tienes que instalar en el servidor, o muchos servidores también lo que tienen es la opción de que te lo instalan ellos solos, en el paquete que tengas de hosting, te lo instala. Es el que más utiliza, es el que más me gusta, ¿vale? Pero es la parte que os explica José Antonio, se ha quedado lo bueno, ¿vale? Pero bueno, nosotros veremos también un poquito de WordPress.com, ¿vale? Porque es un poco más de hacerlo. PrestaShop también le he tocado, PrestaShop me gusta mucho. A ver, ahí en Inicom nuestro departamento no es el más grande, está dentro de otro subdepartamento y es de los, bueno, no es de los pequeños, es mediano, ¿vale? Pero lo que más manejamos son yo, en concreto, ¿vale? Porque me toca a mí, ¿vale? Es WordPress y PrestaShop para los e-commerce. Y WordPress con su plugin de WooCommerce, que también es para venta online. Lo que pasa es que después me llaman de todos los departamentos cuando oyen WordPress o oyen PrestaShop. Federico, aquí, tal, ya me tiemblan las piernas, ¿te ha tocado? No, yo encantado. Pero son con los que más cómodo me siento explicando, pero porque me puedo enrollar días y meses, ¿vale? Bueno, nada, era por preguntaros, ¿tenéis algún WordPress que podamos ver? He visto en mi PC con WAMP Server 64. Ahí ese no lo conozco, ¿vale? Ese es un poquito más específico. No sé, ese no lo he tocado yo. Eso, ¿tenéis algún PrestaShop o algún WordPress o incluso un Drupal o un Magento que podamos ver? La parte de fuera, no la de dentro, por echarle un ojo. Si no, no pasa nada, seguimos. Quiero decir, es que además tenía yo 32 diapositivas, creo que vamos por la 7 o algo así, y porque me estoy enrollando como una persiana. Ya disculparéis. Bueno, si tenéis ya las vais poniendo, porque sí que mañana me gustaría hacer un análisis de alguna de las webs que tengáis, un análisis, pues eso, un poquito objetivo y ver qué modificaciones implementaríamos pues para dejarlo un poquito más al día. Os he dicho antes que veríamos, es verdad, el ejemplo de la web de Microsoft o de Amazon, no lo hemos puesto. ¿Queréis que lo pongamos antes de continuar? Por ver la anchura que utilizan las webs actuales, los websites. Si no, sigo con esto, ¿vale? Yo tengo para rato. Lo que tú consideres. A ver, yo considero que igual sí, ¿no? Es rapidito. Vamos a hacerlo, va. Que tenemos además muchos días por delante. A ver, nueva función. Es que esto es muy raro. Esto de Zoom, yo es que me manejo más con Teams, que es el que utilizamos para hacer las reuniones. Y Zoom, pues lo típico, ¿no? Lo utilizáis en el confinamiento para hablar con los amigos, para hacer 4 dibujos, jiji, jaja, pero ahora ya, así a modo tal. Vale, aquí hay una persona, Carmen, que ha utilizado bastante el WordPress. Pues genial. Eso es genial. Eso es genial porque lo que más vamos a hacer es mañana, no sé, mañana igual analizamos un poquito las cosas, acabamos esto y si nos da tiempo nos metemos con Wix y Shopify, que son sencillitos, y ya para el miércoles igual nos ponemos con WordPress.com, tocamos alguna cosa y el jueves nos avanzamos un poco más os meto en vereda de lo que os va a explicar José Antonio. ¿Vale? Bueno, a ver, compartir esto. Vamos a poner el ejemplo que hemos dicho antes, Microsoft. Pues Microsoft. A ver. Para ver el ancho que utilizan actualmente. ¿Vale? Mira, aquí vemos ya claramente que la página es más ancha que la del periódico que estábamos viendo, que la de Guardian. ¿Vale? Si le damos a inspeccionar. Claro, espera, que la tenemos en... Vale, ya nos está diciendo... Espera, aquí. 1501,22 píxeles de ancho. La anterior nos medía... ¿Ves? Y porque estamos así. Y si nos ponemos a tope de pantalla, ¿de acuerdo? Analizamos. Espera, a ver, este bloque, por ejemplo. Y nos dice que 1600. 1600. ¿De acuerdo? Las pantallas cada vez son más grandes. Microsoft es una empresa que lo sabe. Entonces, dice, a ver, tenemos mucha pasta. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tener
varios puntos de cambio, de visualización. ¿De acuerdo? Pues el grande, para los que nos vean desde pantallas grandes, que lo pueden hacer desde 1600, conforme vamos haciendo la pantalla más chiquitita, si nos damos cuenta, la web es elástica, es decir, los contenidos se van adjuntando y el texto, si nos fijamos aquí abajo, va saltando de una línea a otra. ¿Vale? ¿Ves? Acaba de saltar. Y llega un momento, a ver, en el que, ¡pop! A ver, ¿cómo era? Que llegará un momento en el que, ¡plap! Esto es. Vamos a quitar el inspector. El que el menú se nos ha recogido y se nos ha vuelto ya responsive. Ha detectado el navegador la anchura del dispositivo que estamos visualizando y nos ha dicho, esto ya se asemeja más a un móvil que a otra cosa. Y ha cogido y nos ha puesto el menú desplegable. Esto es modo tablet, entiendo yo. A ver, vamos a verlo de esta otra manera. Quizá no desde un iPad Pro, porque como hemos visto son 1024, que es demasiado, pero desde un iPad normal, ¿vale? Sí que nos aparece ya el menú. ¿De acuerdo? Y vemos la página, que es responsive. ¿Esta página tiene su versión app? Pues espero que sí. No lo sé exactamente. No lo sé. Era cookies fuera. No lo sé, pero espero que sí. A ver, es Microsoft. Si no la tiene sería reprochable, cuanto menos. A ver. Vale, nada. Simplemente era esto. A ver, ¿qué me estáis poniendo por aquí? La web con WordPress la estoy intentando hacer. De momento en mi PC, que he montado un web server. Ajá. Que es un entorno de desarrollo web para Windows, con que se puede crear aplicaciones web con Apache, PHP, sí, lo que hemos comentado antes, y bases de datos MySQL. Una vez que la tenga hecha, tendré que volcarla en mi hosting. Es por no trabajar directamente sobre el hosting. Claro, a ver, eso ya es más profesional, es lo que se suele hacer, es lo que hacemos todos los que desarrollamos web. Primero la creas en local, la tienes, y una vez que la tienes ya se sube al servidor. ¿Vale? Hay varias maneras de subir al servidor. Yo te recomendaría que utilizaras un plugin de WordPress que se llama Duplicator, ¿vale? Duplicator, que es gratis, también tiene versión de pago, pero con la gratis va perfecto, que lo que hace es te crea un instalable y lo subes y te clona la web en el servidor en producción, en el servidor bueno, con la base de datos sin tener que cambiar URL directamente a mano o manualmente en la base de datos con todo. O sea, te lo hace todo solo en cuestión de 2 minutos. Y es muy utilizado. Va genial. Yo te lo aconsejo para cuando lo subes. ¿Al revés funciona? ¿Al revés te refieres? Sí, a ver, es un plugin de WordPress. Si tú tienes un WordPress instalado en el servidor, le puedes poner el plugin de Duplicator, ¿de acuerdo? Y te la comprime y te lo descargas, claro, y te la puedes instalar en local. Sí, eso no sé, no recuerdo ahora mismo el orden que llevábamos de las diapositivas, pero eso tenía un ejemplo preparado para bueno, no para eso, sino para lo que es un CMS, un editor en modo WYSIWYG. Os explicaré luego lo que es. Y podríamos mirar si queréis lo de poner el duplicator y hacerlo, para que lo veáis. Bueno, volvemos a la presentación, ¿vale? Que nos queda 3/4 de hora solo. A ver. PowerPoint. Aquí. Vale. CMS. A ver, espera. Se me ha salido un poquito. Ya está. Vamos a ver. Esto igual es resulta un poquito espeso, ¿vale? MVC, modelo vista controlador. Es un modelo, es el modelo que utilizan prácticamente todas las webs y os explicaré en qué parte está el CMS, en este caso, de lo que estamos hablando, ¿vale? O sea, la presentación de hoy era un poquito desarrollo web a medida versus desarrollo CMS. Pero MVC, modelo vista controlador, es el modelo que se utiliza para crear páginas web, ¿vale? Ya sea mediante un CMS instalable con WordPress, que en tal caso te lo hace todo WordPress, o el CMS que elijamos en su momento, o bien lo hagamos un desarrollo a medida. Es decir, esto hace referencia un poquito a la estructura de archivos que tenemos, ¿vale? Que sigue, la estructura que sigue y el control de ellos. A ver,
esto lo vamos a hacer rápido, ¿vale? Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. Puede sonar un poco a chino, pero os lo voy a explicar un poquito más fácil, ¿vale? Mira, modelo. Representa la lógica de negocio, es decir, las clases y métodos que se comunican con la base de datos. A ver, vamos a poner un ejemplo de una web con un desarrollo a medida, que no tenga nada que ver con un CMS. Para hacer una web en condiciones, ¿vale? Una web grande, una web que tenga funcionalidad, o incluso para desarrollar un CMS a medida, porque también se puede. ¿Vale? Hace falta un equipo o una persona que sepa mucho de estas cosas, pero que tiene que llevar un orden. El modelo, ¿vale? Dentro de MVC, la M de modelo, haría referencia a lo que son las funciones en PHP que se conectan a la base de datos. PHP es un lenguaje de programación del lado del servidor, ¿vale? Es un lenguaje que funciona por scripts, que el servidor lo traduce, es un lenguaje de servidor que lo traduce y lo que hace es escupir a la pantalla HTML, no escupir, o sea, mostrar, ¿vale? Se traduce a HTML, que es lo que podemos ver nosotros. Lo que hace la parte del modelo, a lo que se refiere, es las funciones, es decir, mostrar tampoco, creación de menú. Por ejemplo, una función en PHP que se llame creación de menú, en la que tú o cualquier persona desde un CMS pueda coger y poner las diferentes secciones del menú. Adición de un banner o una imagen, adición de un vídeo, ¿vale? Todo eso son funciones que están separadas y que normalmente un analista y los desarrolladores se dedican a hacerlas pues un poco a lo loco. Vamos a hacer funciones. O ya las tienen hechas de antes, ¿vale? En el caso de los CMS las tienen hechas de antes. Van solventando bugs, errores, etc. Pero bueno, eso es lo que hace referencia al modelo. La vista es la parte que vemos nosotros, ¿vale? Es la página web, por así decirlo. Sería la información al usuario, lo que mostramos. El front office, ¿vale? Que pues eso, está compuesto por el HTML, los CSS, que es lo que hemos tocado un poquito antes del color, el HTML, que es un lenguaje de marcación, no de programación, porque en HTML no programas, no le dices a este botón haz esto y mándame esto y conéctate con eso, no. En HTML le dices este botón es un botón, punto. Y te lleva como mucho aquí, pero eso no es programar, eso es poner un enlace. Es un lenguaje de marcación. Y JavaScript, que eso sí que es un lenguaje de programación, ¿vale? Que eso es del lado del cliente, es decir, no se ejecuta en el servidor, no consume recursos del servidor, los consume en el lado del cliente. Bueno, JavaScript últimamente se está utilizando también para hacer servidores y dirás, pero un lenguaje de script del lado del cliente para hacer servidores, sí, y además son la leche. Y son muy buenos, sí, sí. La verdad es que sí, y van súper rápido y consumen recursos del cliente en vez de consumirlos de... Esto ya se utiliza más para apps, ¿vale? Consume recursos del cliente en vez del servidor, entonces no necesitas unos servidores tan potentes, ni es mucho más liviano todo. Esto es lo último, la creme de la creme. ¿Vale? Y entonces, en medio de la vista y el modelo tendríamos lo que es el controlador, que es lo que haría, es, digamos, donde meteríamos el CMS. El CMS lo que coge es, tú coges y de una manera muy visual, sería la parte gráfica del controlador, un CMS, y le dirías, aquí quiero poner este texto. Entonces el CMS coge y dice, vale, poner texto, utilizamos la función que está dentro del apartado modelo, ¿vale? Aquí se ha puesto una estructura, ¿de acuerdo?, de carpetas. View sería la vista, efectivamente, que sería la parte externa. El controlador, ¿de acuerdo?, que sería la parte que se encargaría de coger todas las funciones de la app, en este caso, del modelo, ¿vale? Noticia y usuario, ¿vale? Y mostrarlas en la vista. Es decir, controla las interacciones desde la vista y se comunica con el modelo para solicitud de datos y por último los envía a la vista para que sea mostrada al usuario. El CMS sería la parte visual de lo que es el controlador, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, le damos a un botón para enviar un formulario y lo que estamos haciendo, en realidad, es ver la vista y ejecutar un controlador que llama, aparte del modelo, a la función que envía el correo en cuestión. ¿Vale? Esto es el modelo vista controlador. Es utilizado prácticamente en el 100% de las páginas web. Las antiguas no, porque no tenían bases de datos, no tenían nada, eran estáticas. Hablo de cosas ya muy antiguas.
y no era necesario, ¿vale? Pero cuando hacemos una web pues, con un gestor de contenidos, se utiliza este patrón, a menor de que lo haga, pues, a ver, igual no, pero Zafora se diga, pim, pam, todo en el mismo archivo, todo sin estratificar, y después quieres hacer un cambio en el código por lo que sea y pues pierdes una mañana entera. ¿Qué pasa, Pasa más a menudo de lo que os imagináis, pero bueno, es lo que hay. No puedes esperar que todo el mundo haga todo como a ti te gustaría. Entonces, vamos a ver. Desarrollo web a medida. Vale. WYSIWYG. Estas siglas son... Ya hemos dicho antes que os diría un montón de siglas, ¿vale? Esta puede que sea la más larga y la más graciosa. WYSIWYG. Significa what you see is what you get. Es un tipo de entorno gráfico, ¿vale? Para CMS en los cuales lo que tú estás viendo es lo que vas a obtener al final. Es decir, hay CMS como WordPress que tú tienes que ahora veremos un ejemplo, ¿vale? Porque ese ejemplo lo he preparado para esto. Y nos meteremos en un WordPress que dejé instalado en local, en un MAMP, además, de prueba. Y os enseñaré lo que es pues, un editor de WordPress normal, que sería un editor normal, visual. No, de código, perdón. Los tenemos aquí divididos. Os enseñaré lo que viene siendo uno híbrido, ¿vale? Que querría imitar a lo que es un poco más visual, que sería el WYSIWYG, pero no dejaría de tener también su parte con código. Y bueno, vamos a poner el ejemplo ya, que creo que lo vais a entender mejor. Aquí os he puesto que los ejemplos, pues con WordPress tenemos Visual Bakery, Composer, el Bakery Composer y el Elementor, ¿vale? Los dos van muy bien. Elementor ahora está repuntando aún más, está ganando a este. Este fue primero, Visual Bakery, ¿vale? Antes se llamaba, ¿cómo se llamaba? Hace años ya, cuando empezó no me acuerdo. Bueno, ahora se llama Visual Bakery. Entonces os voy a compartir, nada, es un WordPress que además lo hice anteayer, ¿puede ser? ¿O ayer? No, ayer, no, anteayer. Lo instalé, digo, vamos a ponérselo de ejemplo. Sí, el Visual Composer, eso es, Carmen Pérez. Eso, perfecto. Sí, el Visual Composer se llama Visual Bakery Composer o... Vamos a ver ese ejemplo, ¿vale? Porque Elementor en la plantilla que puse no estaba. Pero bueno, con Visual Bakery podemos ver cualquiera de estas tres. Podemos ver el editor de código, modo híbrido y modo visual, ¿vale? Entonces vamos a ver el que os voy a compartir pantalla. Desktop, no. Vamos a ver en Google Chrome, aquí. Compartir. Vale, quitamos esto y quitamos esto. Y nos vamos... Vale, aquí tenemos... Espera, voy a quitar... Más tarde las actualizaciones. Espera, de todas maneras. Hemos pesado las actualizaciones. Vale, a ver, nada, esto es un WordPress, Webinar Income, ¿vale? Lo llamé, sin más. Mira, ayer. No, pues esto está mal, tengo la hora mal puesta. Vamos a meternos en página de ejemplo. Y vamos a coger y vamos a abrir la web en otra pestañita. ¿Vale? Nada, página de ejemplo, sin más. He puesto aquí el logo de la empresa, para que luego no digan que no soy corporativo. Espera, esto de Zoom lo apartamos, que me molesta. Vale. Esto lo voy a poner aquí. Lo voy a hacer pequeño. Que tengo aquí me veo a mí mismo y a veces gesticulo y hago cosas como si me estuvierais viendo, pero no me doy cuenta. Estáis viendo la pantalla, ¿vale? Disculpad. Vale, tenemos una página de ejemplo. Esto sería lo que es un editor pues, de código. ¿Vale? Esto nos permite... Esto es el editor que viene ahora con WordPress, que se llama el Gutenberg. ¿Vale? No me gusta nada, prefiero el clásico. Esto es un despropósito de editor. No es que no me gusta nada. ¿Vale? Puedes editar el bloque, puedes editar el documento. Aquí vemos que tenemos página de ejemplo. Sería el título, ¿de acuerdo? Tenemos los textos que aparecen en ella. Pues marisco recio, esto no me lo he inventado yo, ¿vale? Esto viene así de serio en WordPress cuando lo instalas en español, lo juro. Y vamos a ver. Pues esta sería la parte de editor de código, porque aquí nos permitiría añadir, ¿cómo se llama lo que añade WordPress? Los paréntesis estos, los corchetes que va poniendo, ¿vale? Las tags. Luego, si le damos al Page Builder, al Web Bakery, ¿de acuerdo? Tendríamos uno híbrido. Espera.
Vale, esto, los shortcodes eran lo que añade WordPress. Vale, así lo vemos mejor, sí. Esto es un modo normal, no el modo Gutenberg, que no me gusta nada. Vale, empezamos. Esto sería el editor de código, ¿vale? Podemos verlo en visual, en HTML, añadir, pues eso, textos tipo Word, lo que queramos, incluso shortcodes, pues un divisor, algo de código, un formulario simple de registro, el año, ya, bueno, lo típico, ¿vale? Incluso podríamos ver el código HTML. Aquí nos va marcando, pues, por ejemplo, esto es una etiqueta P de párrafo, ¿vale? Es la más básica, creo yo. Y nos va haciendo anotaciones, ¿vale? Esto que pone VP parágrafo no se ve. Cuando aparece esto, significa que esto es un comentario. Lo que hay entre medio de eso y esto es un comentario, ¿vale? Bueno, esto sería editor de código puro y duro. Un editor pone visual, que de visual no tiene nada, simplemente es texto, porque esto no se parece... A ver, es visual, sí, pero no se parece en nada a esto, ¿de acuerdo? Esto no se parece en nada a esto, más que en el texto que hay escrito. Pero, sin embargo, si le damos al editor de backend, ya vemos un bloque, ¿vale? Ya vemos un bloque y en medio vemos una cosa que pone bloque de texto, que podemos editar. Esto sería algo híbrido. ¿Por qué sería algo híbrido? Y si dices, pues es igual que el anterior, ¿no va a ser híbrido? No, ya veréis. Yo ahora cojo y le digo, pues mira, 2 columnas. Y esto lo duplico. ¡Pum! Y ahora tengo el mismo texto 2 veces, pero en 2 columnas, ¿vale? Le doy a actualizar. Cuando quiera, actualizará. Vale, ya actualizado. Y entonces nos vamos aquí, recargamos página, porque para ver los cambios y tal hay que actualizar, ¿vale? Y ya estamos viendo, bueno, aparte de que aquí nos aparece esto, que bueno, habría que ver por qué y tal, pero estamos viendo ya que lo tenemos duplicado, triplicado, por lo que estoy viendo, no sé a qué fin. Bueno, nos va a dar igual. Tenemos 2 columnas. Aquí tenemos 2 columnas. Ya no es igual que antes, ¿de acuerdo? Antes no veríamos eso, veríamos esto. Esto no se parece en nada a esto. Esto sí. Esto ya se parece un poquito más. Ya tenemos 2 columnas. Ya podemos añadir una sección más. Podemos añadir otra fila, por ejemplo. Podemos añadir 3 columnas. Aquí podemos añadir una imagen, un botón, un montón de cosas. Pero a ver, esto va también un poquito por plantillas. En esta me deja añadir lo que quiera. ¿Vale? Pues un mapa de Google Maps, aquí en el centro. Vale, el que viene por defecto. No sé cuál será, pero lo vamos a guardar. Vamos a ver. Vale, esto es un ejemplo de lo que sería un editor híbrido. Vamos a darle a actualizar. Ah, vale, nos lo está haciendo un poco mal. No sé a qué fin, ¿vale? Esta plantilla igual que puse no es la mejor, pero bueno, vemos que acabamos de meter... Espera, que creo que sé por dónde pueden venir los tiros. Epa, tenemos la barra lateral, vamos a quitarla, vamos a darle a actualizar. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues tenemos aquí arriba algo, ¿vale? Pero si quitamos esto tenemos lo que queremos exactamente, que son las 2 columnas y aquí habría 1, 2 y 3. Hemos puesto el mapa en la del medio. No sé por qué, pero nos aparece... vamos a darle Classic Mode. Vamos a ver HTML y nos vamos a cargar un poco todo. Ok. Es que no sé por qué narices me lo sale duplicado. Me lo sale duplicado, pero vamos. Esto de aquí lo está sacando mal, duplicado, no sé por qué, pero bueno. Nos fijamos en esto que lo está haciendo bien. ¿De acuerdo? Serían las 2 columnas, 1, 2 y 3. Para que lo veáis mejor. Duplicamos el mapa este de Google Maps y veremos que salen 3. Y aquí tenemos 2 y 3. Y aquí ahora cuando recarguemos, a ver, vale, hasta aquí. 1, 2 y 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces esto sería pues algo híbrido, no sería un CMS de código, pero sería
una mezcla. Tampoco llegaría a ser el WYSIWYG, el what you see is what you get, que hemos explicado antes. Ese lo vamos a ver ahora. Que Frontend Editor. A ver, sí que fallos nos está dando. Es que como tiene tantos plugins esta historia, alguno estará interfiriendo. Pero bueno, esto pasa por hacerlo con prisas, ¿vale? Bueno, aquí estamos. Aquí sí que estamos viendo ya prácticamente la web, ¿vale? Estamos viendo la web y nos deja editarla. ¿Vale? Estamos viendo las dos columnas y estamos viendo la sección. Entonces, desde aquí vamos a editar este texto, ¿de acuerdo? A ver, que me pones una González, que esto es debido a la plantilla que estás usando, que también la hay de bloques o es un plugin. No, la plantilla que estoy usando es una... No es de las que vienen por defecto, no es el 29, 20 no sé qué, que van ya. Es una que hemos utilizado alguna vez por ahí, por poner de ejemplo. La he puesto de ejemplo porque tenía el Visual Composer. También tenía el Elementor. Lo que pasa es que instalé los dos y los dos entre sí pues tienen un poco de... O sea, sí son plugins, los dos de WordPress, tanto Elementor como el Visual Composer. Pero si instalan los dos juntos no se llevan muy bien. Entonces, algo está pasando, pero bueno, da igual. Para que lo veáis, es un ejemplo, ¿vale? Esto, cuando lo hagamos bien, cuando lo hagáis con José Antonio, no sé si utilizaréis una plantilla base o una plantilla que os elija él, que haya por ahí o que hayamos tocado, o incluso, que lo utilizamos a veces en el departamento, no os pasará esto. Es que sí, igual es por lo que comentas también, del editor de bloques del Gutenberg. Es que ya os he dicho que eso es la peor idea que ha tenido WordPress, es cambiar el modo en el que se visualizaba al principio. Porque lleva tantos años, la gente estaba tan acostumbrada que de repente te lo cambian de golpe. Eso no se hace. A ver, se dieron cuenta una vez que lo hicieron, porque al momento sacaron un plugin para poder volver atrás. Es decir, o sea, no volver atrás en la actualización, sino poder poner el editor antiguo. Eso no ha cuajado mucho, ese editor. Bueno, a lo dicho, estamos viendo la web y podemos modificarla. Esto es un editor WYSIWYG, ¿vale? Lo que estamos viendo es lo que estamos obteniendo, ¿vale? Entonces, tardes largas con café. Pues esto lo vamos a quitar, que sería esto de aquí, y vamos a poner hola, hola, hola. ¿De acuerdo? Y le damos a guardar cambios. Guardado. Vale. Cerrar. Y nos pone directamente ya hola, hola, hola. Es decir, esto es una manera, un CMS, un tipo de CMS que lo que hace es editar en tiempo real, ¿vale? Nos deja, de hecho, el editor clásico es uno de los plugins con más descargas. Es efectivamente. Efectivamente, porque, y te voy a decir por qué. Porque aparte de que la gente estaba ya muy metida, o sea, muy familiarizada, ¿no? con WordPress, que es una de las herramientas más utilizadas para hacer una web, la gente, pues eso, se compraba temas de pago, ¿sabes? Porque, joder, pues es que hay temas que son responsive, que te vienen ya con todo, que solamente tienes que tocar 4 cosas, que te lo hacen muy bien. A ver, evidentemente, pues, si te piden algo especial y tal, pues te toca... Igual coges una plantilla y desarrollas a partir de esa plantilla o desarrollas a partir de la de cero. Pero vamos, lo que hacía mucha gente, que es a lo que iba, es que se ponía este plugin, ¿vale? El Visual Composer, el WP Bakery. Ahora más elementos se están poniendo, porque les permitía lo que os acabo de enseñar, hacerlo sobre la marcha. Y la verdad es que es mucho más sencillo y no es que sea menos profesional, ni mucho menos, porque tienes opciones para aburrir. Quizá con este menos, ahora con Elementor es que es... Eso sí, va un poquito más lento, le cuesta, ¿vale? Pero al ser todo más gráfico lo vas viendo sobre la marcha y no tienes que andar recargando todo el rato, no tienes que... Y encima te deja cambiar a modo móvil directamente desde la interfaz. Está muy bien. Y eso, que lo del editor Gutenberg es caca, no está bien, no mola. A mí por lo menos. No he oído todavía, conozco a mucha gente que se dedica a esto, que trabaja con esto y en Inicom somos muchísimas personas. Y no conozco a nadie contento con el Gutenberg editor por bloques y por historias. No nos gusta. No es que se puedan hacer más cosas, se puede hacer lo mismo, pero es una interfaz que la han hecho de la noche a la mañana y no. Bueno, pues eso, no me enrollo más. Esto es un editor WYSIWYG, ¿vale? Lo que ves es lo que obtienes. Le damos a actualizar
No sé si ha actualizado ya. Sí, ¿no? Successfully updated. Vale, vamos aquí. Esta otra pestaña es como vería la página web una persona normal, ¿vale? Normal, somos todos normales. Me refiero a una persona, un usuario de la web, ¿de acuerdo? Vemos que aquí tenemos el hola, hola. Un usuario de la web no vería esta barra, ¿vale? Porque esta barra significa que estoy logueado aquí. Vamos a salir ya de esto. Esta barra significa que estoy logueado. Escritorio. Y esto no lo vería una persona, porque yo desde aquí puedo acceder a lo que es el back office, al escritorio. ¿Vale? Pues no sé, mira que es raro, ¿eh? Lo de que me aparezca así tan... Es que seguro que es por el Elementor. Página de ejemplo, editar. Pues sí, será por eso. Vamos a darle... A ver, que igual aquí tenemos alguna historia. Es que ahora ya me encabezo, ¿no? ¿Que ¿Por qué sale eso? ¿Ves? Es que ya le cuesta cargar más que al Visual Composer, que es... Clásico, clásico. Solucionar, convertir HTML. ¿Cómo que solucionar? Pues solucionate. Claro. A ver. Convertir a bloques. Es que no me gusta. Yo lo primero que hago siempre es quitarlo. Y este, como lo instalé rápido, para ponerlo de ejemplo, no quite el Gutenberg este. Convertir a bloques. Eliminar bloque. Solucionar. Hala, ¿está solucionado? No, aquí todavía hay cosas que solucionar. Tirar bloques. Ya que está el bloque, eliminar bloque. Y aquí ya tenemos lo nuestro. Y esto, eliminar bloque. Y esto, eliminar bloque. Y ahora le doy aquí. No, espera, cancelar, actualizar. Nos vamos aquí. Ahora os pondré el ejemplo, no, os explico lo que me habéis comentado antes, lo que os he comentado yo, disculpad. Del plugin este, el Duplicator. Es la leche, lo hacemos en un momentito y lo veréis. Vale, me he cargado todos los bloques que había, pero es que me da igual. Ya está. Ahora sí que puedo coger. Añado uno con dos. Aquí añado un texto. Vale, este texto. Aquí añado otro texto. Y actualizo. Ya tendremos pues 2 columnas. Ahora sí. Ahora funcionan las cosas como yo quiero. ¿Vale? Tenemos los 2 bloques. Ahora podemos añadir... Esto es el modo híbrido, como hemos visto antes, y el modo... Vamos a ponerlo en el modo... WYSIWYG. ¿Vale? Así lo vemos mejor. Entonces podríamos añadir pues, una fila nueva con columnas. Vamos a añadir un bloque de texto. En este bloque de texto vamos a poner Hola Mundo, ¿no? Lo típico. Hola Mundo. Vamos a hacer algo un poco más... Guardado, guardar cambios, Hola Mundo. Vale. Podemos moverlo. Incluso podemos pasarlo a la que hemos hecho antes. ¿Ves? Entonces estamos viendo la página editable en todo momento. Le damos a actualizar. Ahora sí que no nos aparecerán los 20 mapas que hemos puesto antes. Y aquí nos aparecerá pues prácticamente lo mismo que estamos viendo aquí. A ver, se parece con un poquito más de espacio y tal, siempre hay que andar viendo lo otro, pero a grandes rasgos es lo que tenemos. Esto nos facilita mucho la vida.
¿Vale? Entonces, ahora si queréis, os explico un momentito lo del Duplicator, el plugin este para pasar de local a producción o de producción a local, da igual. ¿Vale? A ver, venga, cerramos esto. Es un momento, lo del plugin este. Hostia, solo tenemos 15 minutos. Pues mañana tocaré un poquito más de teoría, ya lo siento, ¿vale? Me enrollo, hago pruebas, pero bueno. A ver, mira, nos vamos a plugins. Directamente desde WordPress, ¿vale? Le damos a añadir nuevo. Desde aquí ya podemos buscarlo y después subirlo, instalarlo, pero es una pérdida de tiempo, quiero decir. Si estamos ya dentro de la página de añadir plugins, nos aparecen todos, ¿vale? Esto no es más que una web que te muestra todos los plugins que hay en una búsqueda. Está dentro de WordPress. Entonces, mira, Duplicator. Lo ponemos, nos lo busca rápidamente y ya nos dice que tiene más de 1 millón de instalaciones activas. Y, ¿vale? O sea, está súper bien valorado. Te dice la compatibilidad. Bueno, le damos a instalar ahora. Nos lo instalará rápidamente. Bueno, aquí plugins de pago creo que no hay. No, tendrás plugins gratuitos que después tengan su versión de pago, que es algo muy común también. Les gusta mucho a los desarrolladores decir, venga, pues este plugin es gratis, pero... Mira, espera, vamos a darle a activar. Ya se nos ha instalado, ¿vale? Es así de sencillo. Le damos a activar. Dice eso, pues este plugin es gratis, pero si quieres utilizar esta funcionalidad que tiene dentro, que es la que te interesa realmente, porque lo sé, porque soy desarrollador y sé que qué es lo que te interesa, pues te cobramos. ¿Vale? Y así juegan, pero bueno, es normal. Vamos a ver. Vale. Duplicator. Actualiza a profesional, ya nos lo está diciendo, pues no queremos. Vale, ya lo tenemos instalado. Esta es la página de plugins. Le hemos dado, lo hemos instalado y lo hemos activado. Entonces nos tiene que aparecer en la barra lateral. ¿Ves? Duplicator. Le damos. Y es tan fácil como crear nuevo. Y nos va a crear un zip, un bundle y un instalador. Aquí nos pone cosas de almacenamiento. Bla. Archivo. Cosas que si queréis podéis tocar, el instalador con contraseña, pero vamos, que no merece la pena. Y más si vais a coger una web de local o al revés. Mucho menos si tenéis que coger una web de producción que tenéis ya en internet colgada y funcionando y queréis que pasaros la local. Esto no os interesa, solo lo vais a tocar vosotros. Vale, nada, siguiente. Como en casi todos los programas, ¿vale? Siguiente, instalar. Pues aquí parecido. Nos analiza el sitio. ¿Vale? Nos dice, pues eso, un poquito por encima, la exploración completa, archivos, verificaciones de tamaño, te dice que pesa mucho, que tenemos plugins que pesan 3 megas, ya ves cuánto, pero bueno, da igual, nos lo pone como aviso, no es un error, ¿vale? Si nota algo raro nos lo dice, lo solucionamos y punto. Normalmente suele ser pues la comprobación de los nombres, que mucha gente haciendo webs y que no está acostumbrada a veces, ¿vale? Coge y mete una imagen en una página web pues con espacios, con acentos o con ñes. Y eso, pues la ortografía está genial, sí, eso es así, pero en Internet y sobre todo a la hora de desarrollar está fatal. No hay que utilizar ni acentos, ni espacios, ni nada de eso. Ni ñes, ni símbolos raros, ¿de acuerdo? Guiones y guiones bajos y poco más. Vale. Le damos a que todo correcto. Sí, he detectado una estado a la vez. ¿Está segura que desea continuar? Sí. Crear. Y esperamos el tiempo que haga falta. Debería ser rápido, porque esta web está vacía, este website. No tenemos... Es un hola mundo. A ver, ya va por el 60% casi. Y nada, con esto nos creará un zip y un instalable que se llama installer.php. Entonces, con esto lo metemos en la carpeta de nuestro servidor, ponemos nuestro dominio, pues por ejemplo, ppperez.com/installer.php. Ahí ya pones los datos de conexión a tu base de datos y tenemos el sitio completamente clonado, con todos los enlaces de todos los lugares habidos y por haber del sitio, con la nueva URL. Todo a la perfección y en cuestión de, nada, 5 minutos.
Este plugin es la leche, la verdad. A ver, ahora le costará un poco más por hablar. También hay que entender que yo lo tengo en local y que no... Vea, 65. No tengo muchos recursos asignados a este MAMP, que es el que estoy utilizando, ¿vale? Localhost. Ahora os enseño un poquito MAMP, si queréis. La página de... Ah, bueno, mira, ya está. Paquete completado. Podemos descargar el instalador y un archivo zip, ¿vale? Estos dos archivos se suben o se instalan en local en la carpeta de httdocs, la carpeta principal, o se suben al servidor. ¿De acuerdo? Y ahí lo podéis instalar. Y ya está. Es que con eso es todo. Suficiente. Este plugin es la leche. todo lo que tengo que decir sobre este plugin. Es mi favorito, creo yo, para WordPress. Pero bueno. ¿Qué os iba a contar? Ah, sí, MAMP, que antes hemos hablado. Es que, a ver, faltan 10 minutos. Si me pongo la siguiente diapositiva, tengo que soltaros 3 más por lo menos, porque si no, os dejo a medias. Entonces, para 10 minutos casi os voy a explicar un poquito MAMP y mañana continuamos. Digamos que todo lo que has hecho es de forma gratuita. Sí, totalmente gratuita. Todo lo que he hecho es de forma gratuita, menos la plantilla que tengo puesta, que es de pago, que la sacamos del departamento, ¿vale? La plantilla de WordPress, pero te viene por defecto otras plantillas y... Ah, bueno, y el plugin, el WP, el Visual Composer es de pago. No es muy caro. No sé cuánto cuesta, 40 euros creo, pero vamos, te facilita la vida un montón. Pero descargarse WordPress, descargarse Duplicator, es gratis. Instalártelo en tu ordenador es gratis. En realidad pagas por el dominio y por las funcionalidades que le quieres añadir. Pues eso, el editor WYSIWYG, el Elementor, el Visual Composer. Y luego hay cosas más avanzadas. Me refiero a plugins muy caros. Hay plugins de 600 pavos y por ahí conectores, 600 euros, perdón. Conectores con ERPs, que son sistemas de gestión de empresas, con CRMs. Ostras, es que, claro, si quieres algo muy complejo, pues lo pagas. Pero si queremos una web, pues eso, un poquito presencial, incluso una tienda online facilita, con WooCommerce, que es otro plugin gratuito también para WordPress, es gratis. Es gratis. Bueno, os explico un poquito lo de MAMP. A ver si me aparece. ¿Lo veis? ¿Sí? Esta es la página inicial de MAMP, ¿vale? O sea, como veis, es un servidor que he instalado en local, localhost /MAMP, el lenguaje y tal. Bueno, las variables que pasa es lo de menos. PHP, MySQL, aquí te pone ejemplos y tal, ¿vale? Y todo lo que contiene esto, MAMP, pues SAMP, LAMP y WAMP, pues viene siendo lo mismo. Quizá MAMP tiene un entorno un poco más gráfico, más, como diría yo, más amigable, por así decirlo, pero también porque está hecho para Mac y en Mac es todo muy amigable hasta que deja de serlo y no encuentras algo básico, pero bueno, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y también tenéis MAMP para Windows y para Linux, Ubuntu o lo que utilicéis, si alguno utiliza un sistema de estos open source. Bueno, pues desde aquí puedes ver el PHP Info, que es la información, la configuración PHP que tenemos. Muchas cosas, ¿vale? Que esto sí que no creo que os interese. Igual Sergi os explico algo, si lo hizo pobrecicos de vosotros, porque es un poco tostón. Pero aquí te dice, bueno, sí, aquí como siempre, ¿vale? La última versión disponible, puedes descargártela y si quieres, pues pagar, como siempre. Vale, MySQL, esto es la base de datos, también viene incluida en estos paquetes, en estos bundles, para que lo veáis, pues aquí tengo pues, de todas las webs que hemos estado haciendo, que hemos tocado, que hemos todo. Vale, una base de datos, pues esta, ¿cómo se llama? ICOM Webinar. No, no lo sé. Bueno, tenemos acceso a la base de datos, a todas, a cuantas queramos, ¿vale? Porque aunque sea la versión gratuita, bases de datos podemos hacer la que nos dé la gana. Y otra cosa es que el tamaño de las bases de datos no nos permite hacerlos demasiado extensos. Pero bueno, es lo que hay. La versión de PHP nos permite cambiarla.
¿vale? Aquí nos dice cómo conectarnos, pues te dice que tanto para bases de datos como para nada, o sea, para bases de datos, la conexión de usuario siempre va a ser root, el password, o sea, el nombre de usuario va a ser este, el password va a ser este, la base de datos que viene por defecto siempre va a ser inventario, pero puedes crear la que te dé la gana. Y cuando queramos conectar una página web, pues el host tenemos que poner localhost y si nos pide el puerto, pues el 8889, ¿vale? Si queremos hacer la función, así que te da todo tipo de ayudas, ¿vale? Esto ya es un poco más avanzado, entre comillas, ¿vale? Sin más, simplemente por explicarlo. Si queremos conectar vía socket, por Unix, por línea de comandos, bueno. Y eso, lo dicho. MAMP es Macintosh, Apache, MySQL, PHP, ¿vale? Aquí tenemos la plumita del Apache, MySQL y PHP. Esto, pues, son cosas que van añadiendo, ¿vale? Pues el motor Nginx, que es del servidor que te hace de Firewall, para DNS, para gestionar y cosas de estas. Python, ¿vale? Que es otro lenguaje de programación del lado del servidor también. Más antiguo, pero que se sigue utilizando hoy en día. No porque sea más antiguo, más viejo. Esta cebolla no sé lo que es, ¿vale? Y el diamante y esto tampoco, pero bueno. Eso es un poquito lo de menos. Y poco más que deciros.